Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 86. Capítulo 86. El sol se pone, pero nunca desaparece, la barriga de Kikyo crecía día a día. Casi todas las noches se podía ver a Silva sosteniéndola durante un paseo por el jardín después de la cena para ayudarla a digerir. En esos momentos, Silva dejaba de lado su actitud de padre serio y desempeñaba a la perfección el papel de marido atento. Roy acababa de regresar de la habitación del abuelo Zig. Esta vez había durado 3 minutos. Apoyado en el alféizar de la ventana, observaba en silencio, dejando que su mente se despejara mientras esperaba que Goto trajera la cena. Se oyeron pasos más cerca, con el cabello blanco ondeando, el abuelo Zeno llegó con las manos entrelazadas, de pie junto a él para contemplar la noche. Abajo, en el jardín, Kikyo refunfuñaba y golpeó el pecho de Silva en una fingida queja. Tu bisabuelo me pidió que te contara. Nuestra línea ha sido de un solo hijo durante 3 generaciones. No hay hermanos cerca que te den consejos, así que, de ahora en adelante, si necesitas golpearlo, golpéalo. Si necesitas regañarlo, regáñalo. Mientras no lo mates, la familia no tiene objeciones. Se pasó, dijo la voz de Izumi. Seguía colgado del sauce. Había declarado que, a menos que Roy lo desatara personalmente, se quedaría colgado allí para siempre. Mejor morir colgado. Roy fingió no oír. Silva y Kikyo fingieron no ver. Miyuki, sin embargo, había pasado por allí al anochecer y orinó debajo de él. Si hubiera sido lo suficientemente alto, le habría orinado en la cabeza. Incluso eso Yumi lo soportó. Los manipuladores son todos iguales. Lo que no pueden tener, lo quieren poseer aún más. Roy, dijo Zeno con una mirada burlona de reojo, creo que serás tú quien lo pague más tarde. Es así. El sol se pone, pero nunca desaparece. El sol nunca pertenece a nadie. ¿Qué hay que poseer? A Roy no le importó. No es un gran problema. Cada vez que cruce una línea, lo golpearé. Hasta que no se atreva a alcanzarlo otra vez. Crudo, simple y efectivo. Zeno asintió. Echó un vistazo a Izumi. El insensato Onto temblaba con el viento frío. Entonces Zeno se puso manos a la obra. Rechacé tu solicitud de intervenir el servicio de inteligencia familiar. Si sabes que hay límites que no se deben cruzar, deberías ser el primero en respetarlos, dijo con calma. El mundo de los cazadores no se limita a matar y luchar. Más a menudo, se trata de inteligencia. Con la conversación de Año Nuevo con Tanjiro aún fresca, Roy decidió que era hora de actuar. No solo para estudiar conjuración para el tratamiento de Tanjiro, sino también para asegurar una fuente de información fiable y estable. El sitio web oficial de la Asociación de Cazadores fue un buen comienzo. Entiendo. Solo los jefes sucesivos pueden dirigir el servicio de inteligencia. Es una ley de hierro. En el original, que Miyuki se convirtiera en un prodigio de la informática no era algo ajeno, eres sensato. Zeno se giró, complacido. Si buscas la libertad, gánatela tú mismo. Espero con ansias oír tu nombre por todo el continente. Lo harás, dijo Roy con una sonrisa. No te decepcionaré, abuelo. G. Zeno sonrió, le dio una palmadita en el hombro y se fue. Hacía frío. El anciano pasaba más tiempo encerrado en su habitación. Zeno debería pasarse, aunque solo fuera para masajear los músculos de vez en cuando. Tapi tapi. Los pasos de Zenón se desvanecieron. En el jardín, Kikyo consiguió el helado que quería y se aferró al brazo de Silva, satisfecha, y Roy observó un rato y luego regresó a su habitación, justo cuando Goto llegaba con el carrito. El joven amo lo miró fijamente durante demasiado tiempo. Goto, desconcertado, se tocó la barba y preparó los platos. Esta mañana, Izumi se disfrazó de ti y se metió en mi cama. Roy mordió una pizza de carne cubierta con cebolla y lo dijo a la ligera. Goto. Y no sabía cómo responder. En su cara, en la cama, con razón el joven amo estaba furioso. Claramente, el castigo le correspondía. Pero como se trataba del joven amo Izumi, un sirviente sabía cuándo no fisgonear. Atendió e informó. Las entradas que pidió, reservadas con antelación. Salida el 27 de diciembre, transbordo en Glam Gas, salida el 29 de diciembre, llegada el 2 de enero a los Estados Unidos de Saerta barco a Isla Ballena. Roy esperaba que su solicitud de información fuera denegada. Plan B. Usar la página web de la asociación y obtener primero una licencia de cazador. Glam Gas, la capital del espectáculo. Roy se secó las manos. Sí. El circo de allí es famoso. Tenemos una escala de un día. Podrías echar un vistazo. Goto se ajustó las gafas.
Roy solo tarareaba. El circo le hizo pensar en alguien. Un experto cultivador de manzanas, un experto con las cartas. Su punto de partida fue Glamgas y esa compañía conocida por sus actuaciones de natación en el cielo. Moritonio. John Doe de las 100 caras, un asesino psicópata. Roy miró el panel. Energía vital en cero, con una necesidad imperiosa de reposición. Prepárate. No llegues tarde al examen de cazador del 7 de enero. Sí. Goto limpió la mesa y se fue y en los días siguientes, Roy comió y entrenó como debía. Llegó diciembre, el frío arreció. A diferencia de la siempre estival Isla Ballena, el invierno en Kukuro había dejado las colinas desnudas. Mañanas. Ejercicios de veneno y respiración solar para fortalecer el físico. Tardes. Choques de veneno y baños de sol. Visualizar el sol. Atardecer. Levantarse del suelo para rendir homenaje al abuelo Zig. Días ajetreados y completos. En ese tiempo, Iyumi estuvo colgado de su árbol durante días, luego cortó la cuerda en la noche y se deslizó hacia abajo y, como un reloj, emergió de la tierra, con las manos en los bolsillos, para seguir a Roy hacia el sótano. De izquierda a derecha por el pasillo, sin tocarse nunca y después de un rato preguntó: ¿Cómo pudiste ver a través de mi disfraz? Era evidente que la pregunta había estado presente en él durante días. ¿Por qué tus ojos no tenían luz? Ninguna luz es un insulto al sol, dijo Roy claramente. Iyumi. Y se detuvo y se tocó la cara, petulante. ¿Quién dice que no hay luz? Cada noche se convertía en Roy, comparándose en el espejo. Definitivamente tenía luz entonces. Oye, gritó a su hermano. Aunque me veas, no me desestabilizarás. Aunque corras al continente oscuro. Roy no se detuvo ni se giró, ni siquiera para responder. Echó un vistazo a la esquina, la cámara hizo un guiño rojo, capturando claramente el alarde del muchacho. Así que, mi tonto Onto, cuida de ti mismo primero. Esa noche informe, señor. El joven maestro Yumi dice que va al continente oscuro, ¿lo hace ahora? Medianoche. Apenas Yumi se había cortado cuando lo colgaron de nuevo, Ma dio la orden. Zeno llevó la palabra. Silva hizo el trabajo. Miyuki fue el que orinó. Comentario 1. Votar capítulo 87. Capítulo 87. Él nunca se fue. Imagina estirar tu nen, doblarlo hasta darle la forma de un anzuelo, cortar el arrastre del agua, seguir al pez y engancharlo tú mismo, la clave es ponerle imaginación. Año de cazador 1986, invierno, 27 de diciembre, menos de 10 días antes del 274 examen de cazador. En lo profundo de las colinas de Kukuro, junto a un estanque de montaña, Roy, sentado con las piernas cruzadas sobre una piedra verde con un grueso abrigo de algodón, el cuaderno de Zig en el regazo y una caña de pescar a medio terminar en la mano, practicaba. A medio terminar, porque no tenía accesorios, ni anzuelo ni sedal, solo una vara de bambú cortada a pico. Habiendo decidido que necesitaba mejorar la calidad de su nen para soportar el consumo del sol, Roy pasó estos últimos días antes de partir usando el método de Zig, pesca sin anzuelo, para endurecer su línea de nen y profundizar su comprensión de la morfología. Al igual que Hisoka, que inyecta imaginación en su nen, estirándolo hasta dejarlo fino como papel para crear ilusiones ligeras. Roy usó a Ten para envainar el bambú e imaginó que su nen se extendía y en la punta, se formó una gota de aura y luego comenzó a descender. Joven amo, el equipaje está listo. Podemos irnos. Detrás de él, Goto permanecía en silencio con dos maletas grandes. Llevaba un rato allí, vio a Roy entrenando y tuvo la prudencia de no interrumpir, hasta que una fina línea de nen empezó a formarse en la punta de la caña, la cual, al tirar con demasiada fuerza, se rompió con un chasquido. Solo entonces habló. Roy chasqueó la lengua al ver el fallo, pero no se desanimó. Cargó la caña, se levantó y dijo: «Vamos». Bajó por el sendero de la montaña. Goto lo siguió con las bolsas. Delante, el guardia de la puerta sostenía un bastón, tallado como una estatua blanco, de pelo pulcro, no muy alto y familiar y una segunda mirada. Castro. Goto lo había mencionado hace unos días. Acababan de abrir su nen. Ese mismo día lanzó un desafío, recibió una paliza y se mostró honesto, es una pena que haya probado potenciador. Llevarlo a la transmutación llevará tiempo, dijo Goto. Seguía de cerca el progreso del chico, empeñado en convertirlo en una herramienta a la altura de Tsubone. A Roy no le importó. La transmutación al menos se apoya en el potenciador. Es mejor que entrenar a ciegas y terminar con un clon de conjuración. El señorito. Pasos resonaron en la piedra.
Castro, al oírlos, abrió los ojos, se giró y, al ver a Roy, hizo una reverencia. El chico aún tenía cara de cerdo. La hinchazón no había bajado del todo. Roy miró a Goto, casi sospechando celos por su aspecto. Sin duda le había dado un buen masaje. Cada palabra le salía entre los dientes. Goto, agarrando sus bolsas, miró hacia el cielo. No fue mi culpa. Roy le lanzó una mirada, asintió con la cabeza a Castro y siguió caminando. Al oírlos pasar, Castro se enderezó y de repente gritó. Joven maestro, si le gano a ese tipo, ¿me dejará ser su ayuda de cámara? Roy se detuvo. Una inmensa intención asesina surgió tras él. Miró, Goto se dio la vuelta, dejó caer las bolsas, se subió las llantas doradas y lo miró con el ceño fruncido. ¿En serio? Castro levantó la barbilla, firme. No te hablaba a ti. Le pregunté al joven amo. Con las manos en los bolsillos, Goto cogió unas monedas y ladeó la cabeza hacia Roy. Joven amo, deberíamos matarlo. Las venas le sobresalían de la frente. Una palabra de Roy y Castro equivaldría a 8 bonitas piezas. Roy lo observó divertido y le dio una palmadita en el hombro. Vamos. No respondió a ninguno de los dos y se alejó. Goto le lanzó a Castro una mirada de cuidado, se tragó la ira y lo siguió. El chico se quedó solo en la puerta, viéndolos marchar, con los puños apretados. A menos de 100 metros de la puerta de la montaña, Roy caminaba delante. Goto lo seguía. El silencio llenó el espacio entre amo y sirviente mientras Cebro se quitaba la gorra. Goto respiró hondo. Joven amo, quiero hacerme más fuerte. Roy no disminuyó la velocidad. Quiero ser más fuerte. Su voz sonó más seria que nunca. No puedo aceptar perderte. Y entonces... Roy se detuvo en la puerta y se giró. ¿Te suicidarías? Sí. Goto se llevó la palma al pecho. Es mi voto, y mi honor. Cayó sobre una rodilla e inclinó la cabeza. Voto y condición, es así. Un viento frío le levantó el cuello. Roy recordó las palabras de aquella noche y se detuvo junto a él. Relájate y aunque un día quieras morir, no sin mi permiso. ¿Y sí? 11:30 am. El auto estaba esperando afuera. Joven amo, la puerta le recordó Cebro. Roy apretó los puños y, con un estruendo, la puerta se abrió. La luz del sol entró a raudales, aliviando el frío. Observó a Roy y Goto subir, fingió ignorar lo que acababa de ver, bebió un sorbo de su termo, miró al sol y sintió calor. ¡Qué buen día!, murmuró. Brom. El sedán negro salió disparado bajo el pie del conductor. La puerta se cerró, cortando una mirada. 11:31 am. Una llamada llegó a Iyumi. Joven amo, el mayor ha partido. Entiendo. Colgó. Una maleta estaba lista detrás de él. Se sentó en su escritorio, aturdido frente al espejo, luciendo de nuevo el rostro de Roy. ¿Quién dice que se fue? Ha estado aquí conmigo todo el tiempo y se tocó el pecho, no podía apartar la vista del cristal y luego apareció como un rayo en el pasillo. Cruicé. Una puerta se abrió y en algún lugar del pasillo, las enormes orejas del anciano se encogieron. Ya sea que escuchara dibujos animados o algo más, no eran las paredes. Se mecía y sonreía para sí mismo. Ah, la juventud, persigue, huye, nunca escapará, por fin, se parecen un poco a hermanos. Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 50 capítulos antes que otros. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 88. Capítulo 88. Primer encuentro X 100 caras. Joven amo, soy Luke al teléfono. En el sedán que avanzaba a toda velocidad, sonó un tono de llamada. Goto agarró el teléfono y preguntó con cuidado. Roy, con la barbilla apoyada en una mano, observando el paisaje pasar, ya lo había presentido. Contesta. Hacer clic. Luke transmitiendo las palabras exactas del maestro, recordándole al joven maestro que no olvide esos 3 latigazos. Los Zolding no querían holgazanes. Los mayordomos entrenan duro. Los maestros, aún más. Roy prácticamente podía ver el rostro serio de Silva. Observó cómo la vista se deslizaba hacia atrás y no dijo nada. Pronto el coche se detuvo en el aeropuerto. Goto salió primero, abrió la puerta de Roy, abrió el maletero y agarró el equipaje. El amo y el ayuda de cámara se subieron a Zetsu, controlaron su aura y se integraron como viajeros comunes. Dirigible a Estados Unidos de Saerta, con escala en Blancas. La multitud salió de la terminal. En el momento en que cruzaron el umbral, el contraste de la ciudad con Bato los golpeó.
Serpentinas en el aire, silbatos, músicos callejeros, un coro de gritos de alegría, mucho más ruidoso que Bato y Glamgas. Realmente se merece el título de capital del disfrute, joven amo, echemos un vistazo. Con las maletas revisadas y un día libre por delante, Goto se puso una pequeña bandolera y siguió a Roy hasta un taxi. Conductor, ¿sabe usted dónde actúa la compañía Moritonio? Royal Grand tiene un espectáculo. ¿También estás aquí para el nadar en el cielo? Moritonio es una maravilla. No sé cómo lo hace. Sin cables, nada. Simplemente vuela. El conductor parloteó y, sin que nadie se lo pidiera, pisó el acelerador directo al cine. Goto pagó y se acercaron a la carpa. Royal Grand brillaba sobre la entrada. Goto se preguntó cómo el joven maestro conocía este circo. Roy no lo hizo. No le interesaba el programa. Estaba allí por la energía vital. No saber y no matar es una cosa. Saber y no matar es otra. Saber que Moritonio era un asesino sádico, estar allí y tener tiempo, no había ninguna buena razón para no actuar. No pretendía ser buena persona ni de clase media. Pero hacía lo que quería, cuando quería, y nadie podía detenerlo. Además, el sol expulsa la oscuridad. Para un corazón puesto en el sol y esto sería fácil. ¡Guau! Nadar en el cielo es Moritonio. Entradas disponibles, el acto estaba en pleno apogeo. Se quedaron de pie junto a la pared en lugar de sentados, mirando al centro del escenario. Un hombre de mediana edad con sombrero de copa y barba poblada sostenía un bastón mucho más ornamentado que el de Roy, que flotaba en el aire como si nadara. La multitud rugió. ¿Qué? Joven maestro, este Moritonio es un usuario de Nen, sin aparejos, y aún así voló, contra toda ley natural. Goto lo había sospechado en la cabina. Ahora enfocó a Gyo en sus ojos. La línea Nen estaba despejada, extendiéndose hasta el techo, suspendiendo a Moritonio y dejándolo nadar. Los usuarios de Nen tienen que comer. Que toquen en la calle no es ninguna sorpresa. Roy vio más allá. Además de Moritonio, otros usuarios de Nen acechaban en el lugar. Su chica de utilería, Abachi, y no muy lejos de ellos, oculto en la oscuridad, un payaso pelirrojo saboreando unas de espadas con la lengua mientras observaba. No me mires si no estás aquí para disfrutar del espectáculo, murmuró el payaso, como si percibiera la mirada de Roy. Ladeó la cabeza. Más o menos de la misma edad que Roy, con una mirada interesante y llena de historias, los ojos de Hisoka se entrecerraron. Él y Roy se miraron fijamente a través de las luces. Roy apartó la mirada, rozándolo apenas, y luego volvió al escenario. La tarjeta de Hisoka se detuvo entre sus dientes. Sus hombros se estremecieron en una risa indescifrable. Bravo. Moritonio, bis, no te atrevas a irte. 30 minutos después el acto llegó a su fin. Incapaz de resistir el calor del público, la estrella les dio 5 minutos más antes de retirarse tras bastidores a descansar. Jefe, agua. Abachi empacó la utilería y lo siguió al camerino. Moritonio bebió y exhaló. ¿Dónde está Hisoka-kun? ¿Me estabas buscando? A la cortina se levantó y un rostro de estrella y lágrima se asomó. Con los brazos cruzados, Hisoka se apoyó en el tocador. Con él, la compañía Moritonio estaba completa. Solo esperaban que el musculoso conductor de Belice los llevara de regreso al hotel. Moritonio se quitó el disfraz y contempló el sol poniente y la noche que se alzaba sobre el horizonte. En el baño, otra vez afuera, un rostro completamente diferente. Vacío. De madera. Un verdugo perdido vagando en la oscuridad. Luego, salió del hotel, se mezcló con la multitud, buscando a su antojo. Una colegiala solitaria le llamó la atención. La siguió, graznido y la noche se hizo más profunda. Los cuervos graznaban. A diferencia de las avenidas iluminadas, el callejón estaba negro como la tinta. La mano ante el rostro se había perdido. Las dos colas de la chica se balanceaban. La escuela preparatoria acababa de terminar. Soñaba con no tener deberes cuando una figura se asomó, abrió los ojos de par en par, una mano le tapó la boca y la estrelló contra la pared. ¿Sorprendida? ¡Qué cara tan fresca! Buena chica, que el tío lo vea. Tu exquisito terror y desesperación, ahora, ojos más abiertos, sí, así, llorando. ¿Por qué llorar? Sonríe. Sonríe para mí. Schlitt, un arco blanco brilló, llevándose consigo un brazo. La sangre salpicó la pared. Moritonio se quedó paralizado. La niña había desaparecido, acunada por un joven de barba pulcra y frente a ellos, un niño con un bastón, rostro indescifrable. Te estoy llamando Yondoe de las 100 caras o superestrella Moritonio. ¿Me descubrieron? Se pasó un dedo por la cara y rió por lo bajo.
¡Qué valiente, muchacho! ¿Me muestras tu cara de asombro? Crea la hoja del bastón en la mano de Roy se movió. Moritonio señaló perezosamente la espada, se volvió hacia su amo, se liberó del agarre de Roy, giró en el aire y lo apuñaló. Imán de sangre. Convierte el aura en magnetismo, controla el metal a voluntad. Ese también era el secreto de volar. Su línea Nen no solo colgaba del techo, también lo sujetaba. Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 50 capítulos antes que otros. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 89. Capítulo 89. Viejo mago. Hay dos tipos de mal. El que viene en tus genes y el que se te inculca más tarde. Moritonio era el primero. Eligió la magia escénica porque le encantaban las miradas de asombro del público. Pero cada función termina. El asombro se desvanece. Solo queda un vacío. Para llenarlo, Moritonio buscó sorpresas aún mayores, hasta el día en que no pudo extraer nada de las caras de sorpresa de su propia familia. Sabía que se había vuelto insensible. Así que mató a su hermana, obteniendo una última dosis de placer de su mirada incrédula. Recordaba ese día con claridad. Su cuerpo temblaba de emoción como si hubiera descubierto un nuevo continente. Con el disfraz de la realidad reparada y la presión magnética del imán de sangre, se dejó llevar por la oscuridad, atiborrándose del terror y la desesperación justo antes de la muerte, hacia un camino sin retorno. A menudo me siento vacío después de un espectáculo, así que sigo buscando estímulos más fuertes, inventando más trucos. Eso fue lo que le dijo a Hisoka después de una función. Y ahora, la chica ya no importaba. Ni siquiera Hisoka importaba. La mirada de Moritonio estaba fija en Roy, igual que la había fijado en su hermana aquel día, temblando de nuevo con esa profunda emoción. Un genio. Un joven genio. Un genio listo para cosechar sin necesidad de criarlo. ¿Qué podría ser más embriagador que matarlo? El jefe parece emocionado, ¿eh? Parece que se acaba de levantar el telón. ¡Qué momento tan oportuno! Y toca y dos zapatos de payaso puntiagudos aparecieron en una pared. Hisoka se sentó allí, con los antebrazos sobre las rodillas, observando la escena. Goto tranquilizó a la chica y se acercó a Roy, alerta. Olvídalo. La hoja del bastón se tensó, la punta se abalanzó, pero el chico acarició la empuñadura y se calmó. La espada de un espadachín lo es todo. Mientras la espada viva, yo vivo. Cuando la espada se rompe, muero. Esa fue la primera lección de Urokodaki cuando Roy tocó una espada. Roy siempre había sido un buen estudiante. Shin, la hoja del bastón, cantó, furiosa por ser controlada, e instó a Roy a cortar. Su boca se curvó. Sin desperdiciar movimiento, brilló dominando la marcha silenciosa y se pegó a Moritonio. El impulso surgió de las caderas. Respiración solar. Impulso de girasol. La punta desató fuego desde el aire. El calor inundó a Moritonio. Sacudió y empujó a Ren hacia Atsu, comprimiendo su aura magnetizada en placas de acero, formando escudos frente a él. Crack, 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 uno se hizo añicos, luego dos, luego tres, dejando al descubierto al sádico que se escondía debajo. La punta de Roy se clavó en la cuenca del hombro. ¡Qué espada más rápida, Fei! Los ojos de Hisoka se entrecerraron. ¡Qué brutal manejo de la espada! El hombro de Moritonio se onduló. Se desprendió de una capa de piel de Nen, deslizó la hoja del bastón y la estocada se hundió en la pared, dejando un agujero limpio. Goto frunció el ceño. La fina piel de Nen era evidente. ¿Una ilusión? El joven maestro había apuntado a la garganta, pero no había forma de fallar por mucho. No solo eso, magnetismo, Hisoka lo había notado hacía tiempo. Cuando se ejecutaba natación en el cielo, los collares de metal de la primera fila se desplazaban hacia Moritonio, como el hierro hacia un imán. La hoja viró bajo la presión magnética, y extendió los brazos en señal de alabanza. Esa es la clave. Atraer o repeler, el Nen endurecido mantiene el acero a raya. A Hisoka Kuni debería haberte matado antes y Moritonio lanzó una línea magnética hacia una farola, se balanceó y amplió la distancia. La información, revelada con tanta facilidad, pone en aprietos a un veterano Nen. Lección aprendida por muchos que reprobaron el examen de cazador. Ese año solo pasó uno, un nombre que hoy es conocido en todo el mundo. Botogai gigante. Moritonio, eres fuerte. Qué lástima que me hayas conocido. En aquel entonces, el Franco Dragón, el Franco, resumió a un antiguo rival. Incluso dijo que si Moritonio hubiera perseverado y se hubiera presentado de nuevo al examen, habría ganado el siguiente. Pero vine buscando emociones, no humillación.
No soportó que un espectáculo terminara en fracaso, dejó la asociación, se fue de gira mundial y se hizo con un Hisoka. El viejo mago agarró su brazo cortado y se paró encima de la lámpara. Sin dudarlo, se cortó la mano. El imán de sangre se encendió. Docenas de púas se unieron en el aire y se lanzaron hacia Roy. Era la oportunidad perfecta para huir, para escapar de la red. Está corriendo, dijo Hisoka, poniéndose de pie, sin pereza. Con un chicle en la palma de la mano, deseando jugar. Goto lo miró fijamente. No hace falta. Roy no lo miró. Levantó la espada y echó a correr. Un corte, un pinchazo, sin esfuerzo. Pateó la pared y se elevó como un gran pájaro. El segundo en moverse, el primero en llegar, sobre Moritonio. Entonces, un aura de acero ardiente. La verdad de Scorch. Respiración solar. Rueda de fuego. La hoja se encendió. El corte brilló al rojo vivo y cegó el espacio. Las pupilas de Moritonio se abrieron como un alfiler. Magnetizar. La presión magnética disminuyó para detener al chico. Si lograba retenerlo un segundo, podría escapar. Lo que no esperaba era que la espada no solo tenía forma de llama, sino también propiedades de llama. La presión se convirtió en vapor antes de alcanzarlo, quemándose hasta la nada. Los ojos de Moritonio se abrieron de par en par. Se quedó paralizado, y entonces el dolor le azotó el pecho. Desde el hombro hasta la cintura, recibió un corte limpio. Rufi-tufi, la sangre llovió. El cuerpo cayó al suelo, como su filete de hamburgo favorito, en dos mitades ordenadas y un montón de carne en el medio. Wow. Hisoka frunció los labios y guardó el chicle. Arriba, Roy flotaba a la luz de la luna, con la luna llena a sus espaldas y dos soles en los ojos. Aterrizó en la brisa, con la punta inclinada hacia la garganta del asesino. Tos, bunge, chicle, caída del telón. Moritonio escupió sangre y levantó la vista débilmente. Qué lástima, tan pocos, en el público, solo unos cuantos niños. Roy no lo dejó terminar. La espada le atravesó la garganta. Si vas a morir, hazlo rápido. Deja de hablar. La punta se retorció, destrozándole la laringe. La cabeza del asesino se inclinó, y el mundo se desdibujó en una linterna giratoria, hermano. Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 50 capítulos antes que otros. Comentario 1. Votar capítulo 90. Capítulo 90. Subarashi. En la oscuridad, un único rayo de luz iluminó a la niña. Con un lazo rosa en el pelo, los ojos y la lengua desorbitados, extendió la mano hacia Moritonio, y de la oscuridad tras ella surgieron innumerables manos. Algunas le tiraron del pelo, otras le arañaron la boca, otras le estrangularon el cuello, otras le trabaron las piernas, arrastrándolo hacia una oscuridad infinita. Los rencores de los agraviados suelen regresar al cielo y a la tierra una vez consumada la gran venganza. Son difíciles de aprovechar o utilizar. Ese chico Roy es diferente. Parece capaz de absorber la fuerza de los muertos para fortalecerse. Al día siguiente de la partida de Roy, Zeno vino como de costumbre a masajear al anciano. Hablaron de los niños en casa. Los mayores inevitablemente molestan a sus nietos. Ma levantó la barbilla para que Zeno pudiera alcanzar su espalda y tarareó, complacido. El destino es diferente para cada uno. Si él puede hacerlo, esa es su habilidad. Salir es bueno. Manténlo encerrado y se convertirá en un bebé hombre. Para templar el corazón, hay que perseverar. Los usuarios fuertes de Nen tienen mentes firmes. Sean buenos o malos, no se quiebran con un toque. Tienes razón, abuelo, coincidió Zenón. La visualización de ese niño es el sol, para salvar a todos los seres. Tiene sentido, en términos budistas, que los espíritus se sientan atraídos por él y Buda. Ma lo fulminó con la mirada. ¿El mocoso se estaba burlando de él? ¿Buda? ¿Salvar a todos los seres? ¿Va a volver ese mocoso netero? El tono de Ma se volvió cortante, con una mirada amenazante. Desde la muerte de Zig, el mocoso buscaba excusas cada pocos días. ¿Acaso creía que Ma no era nada? Zenón se calló, sin confirmar ni negar. Sabía muy bien cuánto resentía su abuelo Anetero por haberse llevado a su padre. Pero en el 20º aniversario de su muerte, cuando el hombre pidió ver a un viejo amigo, un hijo difícilmente podía negarse. Y así, una patada envió a Zenón a volar. Ve a buscar a tu Buda. Ya terminé contigo. Choque. El cristal se rompió. A lo lejos, Zeno se redujo a un punto negro, casi lo habían pateado hasta la autopsia Neni. Así de aterrador se vuelve el resentimiento cuando se acumula. Gas glamuroso. En la oscuridad, la muchacha envolvió la garganta de Moritonio y susurró.
Hermano, te extrañé, de verdad, muchísimo, han pasado 40 años. Dime, ¿por qué me estrangulaste esa noche? No sabes cuánto me dolió, cómo no podía respirar, te rogué que pararas y apretaste más fuerte, así que, querido hermano Moritonio, respóndeme. ¿Soy tu hermana? Mírame a los ojos y responde. Una negra columna de rencor se alzó hacia el cielo. Los pájaros huyeron. Arrasado al infierno, un hombre que pasó una vida persiguiendo el asombro finalmente descubrió que podía temer, que podía aterrar, y que no podía enfrentarse a la máscara mortuoria de su hermana. No dejaba de lanzar miradas furtivas a Roy como si dijera sálvame. Roy no se movió. Sacó la hoja del bastón, dejando tras ella un manantial de sangre, y dijo con calma. Tu hermana está aquí. Intenta preguntárselo. Moritonio. Y nunca imaginó que la espada que soltó años atrás daría la vuelta al mundo y regresaría para cortarlo. Una mano salió y más manos la arrastraron hacia abajo. La malicia era imponente. Entre todos los espíritus que Roy había visto, el de la chica era el más pesado. Apenas podía imaginar el dolor de ser asesinado por sus parientes por no mostrarse lo suficientemente asombrado, y luego pasar 40 años sin saber a dónde ir. Él simplemente observó. Pop, el alma de Moritonio estalló como una burbuja mientras se hundía por completo en la oscuridad. Una brisa nocturna se coló por el callejón, alborotando el cabello rojo de Hisoka. El payaso se recostó en la pared, interesado. La muchacha, desprovista de amarras, permaneció aturdida un buen rato. Miró a Roy e hizo una reverencia, apretándose la falda. A través de su cabeza inclinada, Roy vio la cinta de mariposa rosa en su cabello. La oyó débilmente. Hermano, gracias. De nada. Envainó la espada y asintió. Luego vino una claridad. Ella era fuerte. Su queja, pesada. A diferencia de las almas débiles que él había absorbido e incapaces de interponerse entre el cielo y la tierra y por lo tanto disipándose ella, nacida del odio y atada por la sangre, podía vagar un rato incluso sin ataduras el cielo como edredón, la tierra como cama si así lo deseaba. La noche se hizo más profunda. Unas cuantas hojas se posaron sobre el cadáver. La chica se enderezó y se dejó llevar por el viento para ver el mundo. Neón y tráfico, el ajetreo de la vida. En un abrir y cerrar de ojos, 40 años habían pasado. Todo cambió. No había dónde pararse. Había muchas cosas que no reconocía. Demasiadas máscaras y sonrisas falsas. El miedo la invadió. Sin dudarlo, se dejó caer en los brazos de Roy, quizás el único calor que aún ansiaba. No, hermano, odio este mundo. No quiero volver a ser humano jamás y aviso. Energía vital más 50 débilmente, Roy captó su susurro. Apoyándose en la hoja del bastón, echó la cabeza hacia atrás, hacia la noche, con el flequillo alborotado por la brisa. Su estado de ánimo era una tristeza silenciosa. Aplausos, aplausos, aplausos y los aplausos rompieron el silencio. Hisoka abrió los brazos. ¡Qué actuación tan espectacular! A ojos borrachos, saboreando. Goto lo miró de reojo y se acercó a Roy. La chica a la que había protegido ya había salido del callejón. Probablemente ya estaba en casa. 3 en un callejón estrecho. 2 hombres y un payaso. Se sentía ahí mal. Si te dijera que realmente robaste mi presa, ¿me creerías? Con las manos en los bolsillos, Hisoka saltó hacia abajo, con la mirada fija en Roy y la lengua lamiendo su labio. Deja de fingir. Goto metió las manos en los bolsillos, monedas escondidas en el puño, y le devolvió la mirada con frialdad. El tiempo transcurría y un encuentro predestinado parecía a punto de adelantarse. El joven mayordomo se acercó para proteger al joven amo. Moritonio era tu jefe. Como su aliado, tuviste innumerables oportunidades de actuar. ¿Por qué no actuaste antes? ¿Culpar ahora al joven amo? Incluso la paciencia de un mayordomo tiene límites, sobre todo cuando se trata del joven amo. Hisoka curvó la cara, mirando a Roy entre sus dedos con una sonrisa fría. ¿Por qué tu amo es más tentador? Subarashi, demasiado hermoso, demasiado perfecto. Quiero comérmelo, su expresión se torció, y una intención maligna surgió de él hacia Roy. Goto entrecerró los ojos, con las monedas listas, pero una mano lo detuvo. Una brisa le rozó el hombro y los soles de Roy brillaron. Quedaban restos donde había estado. En las pupilas dilatadas de Hisoka, el chico lo leyó todo. La palma en la cara, la cabeza y el cuello aplastados contra la pared. Solo asomaban piernas y brazos. Un tic, luego quietud. Así que sí, ¿por qué carajos son siempre Comentario 1. Votar capítulo 91. Capítulo 91.
Los 7 colores más hermosos. La gente se va a los extremos, dijo Goto, guardando las monedas, con voz serena. Hace años, cuando seguía al maestro en sus trabajos, le oí decir: la gente que se queda atrapada en callejones sin salida es aterradora. Solo confían en su propio sistema, lo que los hace más puros que la gente común. Si hacen el bien, es un gran bien. Si hacen el mal, es un gran mal. Una vez que Nen despierta, cuanto más extremo, más fuerte. Cuanto más obsesivo, más loco. Sus amigos tienden a ser iguales y igual que Moritonio y ese tipo. La ley de agregación pervertida y lo similar atrae a lo similar, lo diferente se repele, ¿era eso? Roy soltó a Hisoka y se calmó. Un destello cruzó su mente, incapaz de captarlo. Se quedó allí, frunciendo el ceño, y una brisa nocturna le arrancó el rostro a Moritonio, revelando sus verdaderos rasgos. Roy parpadeó, dio un paso adelante y vio su propio reflejo en las pupilas desvanecidas de Moritonio. Imán de sangre, inyecta magnetismo en el aura para ejercer una presión real. Moritonio, impulsado por el deseo de atraer a la gente, había entrenado una habilidad Nen cuya esencia era el magnetismo. Todo objeto con masa tiene un campo magnético. Al manipularlo, se obtiene fuerza magnética. El sol y las tormentas también tienen un campo magnético. Pueden atraerse y repelerse, y así controlar los campos. Los ojos de Roy se iluminaron. Lo había agarrado. La inspiración lo invadió. Visualizó el sol e imaginó el magnetismo fluyendo hacia su Nen. Como un imán, extendió la mano hacia Moritonio. Unas hojas caídas temblaron, forcejearon y finalmente se alzaron en su palma. Aviso. Cambio de propiedad Nen más 10 nota. La verdad del sol, nivel 1 actual. 11-100 efecto. Magnetismo. El anfitrión puede imbuir a Nen con una propiedad magnética para manipular los campos magnéticos de otros. La fuerza de control aumenta con el nivel. Cuanto más fuerte se vuelve el Nen, más amplio es el radio de control y más duros son los objetivos a los que puedes afectar. Y Roy sonrió, apretó los puños, hojas reducidas a cenizas y abrió la mano. Una ráfaga levantó el polvo y se lo llevó. El espectáculo de esta noche por fin había terminado. Tomó la hoja del bastón y, sin mirar atrás, dijo: vamos. Abandonaron el callejón en la oscuridad total de la noche, llamaron a un taxi y se marcharon a toda velocidad, tap, tap, y unos 10 minutos después, tras la partida de Roy, se oyeron unos pasos ligeros. De la oscuridad surgió otro Roy, de ojos hundidos, pisando las dos mitades de Moritonio, inexpresivo, mientras se dirigía hacia Hisoka. Desde el interior del muro llegó una risa escalofriante que le llegó al oído. Amigo, ¿me puedes ayudar? La pared me tiene la cabeza atascada. Aquí dentro hace un calor sofocante y Yumi lo pensó, luego se acercó, tomó un alfiler de Nen y lo clavó en el pecho de Hisoka. Tranquilo, si estás muerto, no habrá sofoco. Y es un buen método, pero y boom. El puño de Hisoka, envuelto en Nen, aplastó la pared. Liberó su cabeza. En un instante, esquivó el alfiler con guío, retrocedió 2 pasos y miró a Yumi con una sonrisa torcida. No eres Eli, pero pones su cara fea. Déjame adivinar, estás secretamente enamorada de él, así que me atacaste por celos. Los ojos de Hisoka se entrecerraron, clavados en Yumi. Yumi no dijo nada. Su largo cabello negro se echó hacia atrás como un gato al que le pisaste la cola, con el pelaje erizado. Swish, swish, lanzó más alfileres, rápidos, feroces, cada uno destinado a matar. Hisoka rió, encantado. Parece que di en el clavo. Su mano se hundió y sacó cartas cargadas de Nen. Las arrojó para que chocaran con los bolos. Din 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 din. El acero resonó contra el acero, resonando en la fría noche. Y Ginny, los taxis de Glanga son tan salvajes como su magia. De regreso al aeropuerto, Roy enganchó monedas con sus dedos y las tiró de un lado a otro en el aire entre él y Goto, obteniendo la sensación del magnetismo. El conductor no dejaba de mirarme de reojo. Chico, qué astuto. Ese truco de sacar cosas del aire no es peor que nadar en el cielo de ese tal. Si lo usaras en la carretera, te harías un festín, Moritonio, dijo Goto, recogiendo las monedas que Roy le arrojó, igualmente sorprendido por el nuevo truco y por el ligero tirón envuelto en el aura de Roy, igual que el del hombre. Sí, él, se dio un golpe en la cabeza el conductor. ¿Qué recuerdo? Justo decía que llevaría a mi novia a verlo en unos días. Ya lo olvidé. No tendrás la oportunidad. Escree el aeropuerto. Roy lanzó unas monedas. Tintinearon en la mano del conductor. Abrió la puerta sin girarse. Quédate con el cambio. Se dirigieron a la terminal.
El conductor se rascó la cabeza, pisó el acelerador y se alejó traqueteando en una nube de humo aceitoso. VIP, seguridad autorizada. Embarque pronto para los Estados Unidos de Saerta. En comparación con Dentora, la sala de embarque de Glamgas tenía más gente vestida de forma extraña. Un hombre vendado de pies a cabeza, solo con los ojos al descubierto. Otro con turbante y una cobra enrollada al cuello. Otro con arco y carcaj, con plumas brillantes en la frente. Otro con complexión de oso, sin camisa, mostrando sus músculos. Otro con equipo ninja completo haciendo press de pino con una sola mano y serán candidatos al examen de cazador. Si se registran, podrán entrar. Goto les encontró asientos. Al notar que la mirada de Roy se detenía en una dirección, la siguió. En el extremo derecho de una fila estaba sentada una chica tranquila, hermoso cabello dorado recogido con un simple palo, vistiendo un distintivo traje étnico, leyendo atentamente y bonita, pero nada más destacable a primera vista. ¿La conoces, joven maestro? Roy meneó la cabeza. No dijo sabe, sino reconoce. Túnica azul y pantalones blancos. Demasiado distintivos. Y la forma en que se tocaba las gafas, tan consciente de sus ojos, Roy se atrevió a concluir. Una curta, portadora de uno de los 7 colores más hermosos del mundo. Ojos escarlata, hola. Tal vez percibiendo su mirada, levantó la vista y sonrió cortésmente. Luego volvió a su libro. Por la portada, parecía un diario de viaje. Patreon. com/Bleam actualmente puedes leer 50 capítulos antes que otros. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 92. Capítulo 92. Paristón y hola. Roy le devolvió la sonrisa, cruzó las piernas sobre la silla y sacó un libro para leer también. No un diario de viaje, sino el cuaderno de Zig, abierto en la página sobre pesca sin anzuelo, que estudió atentamente. Los 50 puntos de energía vital obtenidos al matar a Moritoni los había dejado sin gastar en su panel. La sala de embarque estaba abarrotada, principalmente candidatos al examen de cazador, y los competidores se miraban fijamente. Consumirla allí y arriesgarse a un breve período de debilidad sería imprudente. Incluso con Goto de guardia, dim lim lim el anuncio del aeropuerto. Eran las 10 de la noche. Más gente entró en el pasillo. En un momento dado, la mirada de Roy se desvió hacia la entrada, 2 hombres altos flanqueaban a un niño cuando pasaba por el control de seguridad, atrayendo muchas miradas. El chico tenía una hermosa cabellera rubia, la espalda recta y vestía elegantemente. La viva imagen de una joven y atractiva estrella saliendo a la calle, con 2 guardaespaldas a cuestas. Una leve sonrisa, y un grupo de fans se desmayó. Los 3 son usuarios de Nen, murmuró Goto, habiendo seguido la mirada de Roy. Así que eran y ninguno de los 3 molestó en ocultar su aura, casi como si quisieran que se supiera. La del niño era la más audaz, una columna del grosor de un balde que se elevaba sobre su cabeza. Roy lo observó un rato más, extrañamente familiar, como si lo hubiera visto antes en algún lugar. Los instintos del muchacho rubio eran agudos. Sus ojos también se movieron rápidamente y la comisura de su boca se inclinó hacia arriba. Oye, Ille-chan, sonreíste. ¿No te dije que sonrieras más? Las chicas se lo van a comer y cállate, Clark. Le espetó el guardia delgado al gordo, y luego frunció el ceño al chico. Paristón, ¿qué viste? Por su larga experiencia, el chico no haría nada sin sentido. Una sonrisa repentina significaba que alguien estaba a punto de tener mala suerte, o que ya la estaba teniendo. Vi a alguien interesante. Paristón apartó la mirada y detuvo un balón con el pie. La sala no solo estaba llena de candidatos. Un padre y su hijo esperaban el vuelo L-754 al reino Kukanyu, matando el tiempo con unas patadas. El chico falló. El balón se le escapó entre las piernas y quedó junto al zapato de Paristón. Preguntó cortésmente. Hermano mayor, ¿puedes devolvérmelo? La sonrisa de Paristón era cálida. Claro. Levantó el pie y lo bajó con fuerza. Pop. El balón explotó bajo su talón, haciendo volar pedazos de goma. Solo quedó un zapatito puntiagudo y un niño atónito. ¡Guau! Gimió 3 segundos después. Paristón arqueó las cejas. Su expresión era de puro disfrute. Destrucción y cuanto más linda es la cosa, más rogaba ser rota y Yasubarasi extendió los brazos, levantó la barbilla y cerró los ojos. El padre del niño se acercó furioso, solo para ser empujado a un lado con una palma carnosa por el guardia gordo, Clark. ¿Quién demonios es ese? ¡Qué mal genio! Hombre, está pidiendo a gritos una paliza, SHH, que no se entere.
Seguro que es un joven rico, jefe de una gran corporación, que vino a mirar boquiabierto el examen de cazador. Se oyeron susurros. El padre recibió el golpe, se dio cuenta de que se habían equivocado de pelea y se llevó a su hijo a toda prisa. Un centenar de ojos se posaron en el chico rubio. No sentía vergüenza, solo más disfrute, como si, desde el momento en que entró al salón, este se había convertido en su escenario, cada reacción parte de su acto. Pero ni siquiera eso pareció satisfacerlo. Abrió los ojos, se aclaró la garganta y recorrió la habitación con la mirada. Se llevó la mano al pecho, hizo una reverencia, y luego se enderezó y habló en voz alta. Hola a todos. Permítanme presentarme. Soy Paristón Hill, candidato al examen de cazador de este año. Me gustaría pedirte un favor. Hizo una pausa. Mencionar el examen atrajo todas las miradas y sonrió satisfecho. Por favor, retírate ante examen para que pueda avanzar. El salón quedó en silencio, como si alguien hubiera pulsado el botón silenciar. La momia vendada y el entrenador de serpientes con una cobra alrededor del cuello y el hombre musculoso con el torso desnudo y el ninja calvo haciendo press de manos, uno por uno, con el ceño fruncido. Incluyendo a la chica a la derecha de Roy, quien finalmente apartó los ojos del diario de viaje, frunció el ceño al chico y, apenas audible, murmuró dos palabras. Pedazo de basura. Exactamente, basura. Goto asintió. Cualquier mente sensata pensaría lo mismo. Se subió las gafas y se acercó a Roy, mirándolo de reojo. El joven maestro observó en silencio, un poco sorprendido. Fue y más de lo que esperaba. No había pensado que se encontraría con este rostro famoso. El futuro vicepresidente de la asociación, uno de los Zodiacs. La rata. Dos citas le vinieron a la mente. Solo me siento feliz cuando me odian. Cuando veo algo lindo, para ser honesto, no puedo evitar querer lastimarlo, sin ningún motivo. Paristón lo dijo y lo vivió. En el arco de la hormiga, manipulando a Netero hasta la muerte, él y Beyond estaban en esa trama. La ironía. Uno era el subordinado elegido por Netero, quien siempre lo provocaba. El otro, el hijo pródigo que haría lo que fuera por llegar al continente oscuro, el más fuerte de la humanidad. ¡Qué vida! ¿Quién carajo te crees que eres? ¿Dices abandonar y abandonamos? ¿Crees que el examen es de tu familia? Los jóvenes de hoy en día no saben lo que es el cielo. Piensan que con un montón de dinero familiar se puede comprar todo. Es ridículo. Oye, ¿tienes agallas? Ven a entrenar. A ver de qué pasta estás hecho si te atreves a hablar así. La sala estalló. Paristón había desatado un revuelo. Si las miradas fueran cuchillos, ya lo habrían degollado hasta los huesos. Que era precisamente lo que quería y Subarashi y perfecto y ódiame. Desprecíame. Deja que la saliva huele fuerte y rápido y agachó la cabeza, saboreando la comida, conteniendo la risa. Luego levantó un dedo, recorrió la sala con la mirada y los silenció suavemente. Creo que me malinterpretan, solo intento ahorrarles tiempo. ¿Por qué, sois todos basura? Comentario 1. Votar capítulo 93. Capítulo 93. Rata X Harry. El mundo no pertenece oficialmente a un sistema de clases, aunque las clases siempre han existido. Utiliza niveles de privilegio para clasificar a las personas en rangos. En el mundo de los cazadores, el examen de cazador es un excelente ejemplo. Se aprueba y obtiene una licencia de cazador. Se puede entrar y salir del 90% de los países con entrada restringida y del 75% de las zonas prohibidas. Puedes usarlo como garantía para obtener préstamos masivos. Podrás utilizar el 95% de las instalaciones públicas del mundo de forma gratuita hasta que mueras. Incluso puedes venderlo, y las ganancias pueden financiar varias décadas de vida. Para obtener estos privilegios, el examen reúne cada año a candidatos de élite de todo el continente. Algunos se enfrentan a pruebas brutales, incluso a derramamientos de sangre, en sus países de origen solo para ganar un preciado puesto. Y luego, ser bloqueados y humillados así en la puerta. Hasta un ídolo de arcilla tiene fuego en sus entrañas. Se hizo el silencio. El salón pareció brillar rojo con un aura de furia. La momia, el domador de serpientes, el musculoso, el ninja calvo. Uno a uno, los candidatos miraron fijamente a Paristón. El chico rubio no tenía miedo, sino emoción. Le temblaba el alma. Sí, eso es. Esos ojos que quieren matarme. Subarashi se abrazó a sí mismo con éxtasis mientras la multitud se abalanzaba sobre él. Pronto lo rodearon por delante y por detrás. El bruto con el torso desnudo incluso intentó agarrarlo, rápido y con fuerza.
Niño, déjame jugar contigo. Yo, Donovan, no acepto estas palabrerías. Donovan. Donovan el Fuerte. Alguien lo nombró. Donovan el Fuerte, 16 veces campeón consecutivo de la Copa Mundial de Powerlifting. Récord en press de banca. 36 toneladas. Con él aquí, grieta. Antes de que el hombre fuerte pudiera tocar a Pariston, la única bofetada con la mano abierta del gordo guardaespaldas lo convirtió en una pasta de carne. El hedor a sangre se extendió. El lodo yacía a sus pies. Jadeos resonaron por la habitación, luego llegaron los gritos. Caos. El corro de personas retrocedió al unísono, como si lo hubieran ensayado. Algunos se aferraron a las sillas y vomitaron. A otros se les doblaron las rodillas, desplomándose en charcos de suciedad blanquecina. En un instante el salón se convirtió en un pozo de pánico. Joven maestro, ese gordo es un potenciador. Una palma reforzada con aura es un mazo. Quien golpea muere. No significa que Donovan fuera débil. Usuarios de NEM contra gente común es reducción de dimensionalidad. Goto observó a través de Guio y lo vio con claridad. Roy permaneció impasible, pero miró, sorprendido, a la chica curta del otro lado de la calle. Ella palideció un instante, luego se tranquilizó. Nervios de acero. Bueno, entonces. Ya terminé de preguntar. ¿Quién está a favor y quién en contra? Con Donovan como ejemplo, Pariston sonrió a todos. A sus pies yacían innumerables pequeños Donovans. Silencio. Alguien finalmente murmuró, podemos cambiar de reserva. Quizá aún lo consigamos. No hay necesidad de morir en esta colina. Salió un poco, luego un puñado, luego una multitud. En 5 minutos, el amplio salón estaba casi vacío. Solo quedaban 10. La momia, el cuidador de serpientes, el niño con un arco, el ninja, la chica curta, Goto y Roy. Aplausos, aplausos, aplausos y Pariston aplaudió. Así que tienes tanta confianza y bien. Excelente. Su mirada se detuvo un instante en Roy. Su sonrisa se ensanchó. Acercó una silla, se sentó y apoyó la barbilla en una mano. Como dije, hazme un favor. Ya que no y jugó con ellos. O te mato yo, o te mato yo. Tú decides. Dim lim lim y ding lim lim y atención, pasajeros del vuelo L8975. Embarque en la puerta L6 y el anuncio del vuelo de Saerta cortó el aire y la tensión cayó al punto de congelación. Pariston simplemente los observó. El cuidador de serpientes y el arquero intercambiaron una mirada, resopló y se fueron. El orgullo los había retenido allí. Los restos de Donovan les hicieron cambiar de opinión. Tenían que admitirlo. El guardia gordo estaba fuera de su alcance. Esos dos son unos sabios. No dejen que los retenga. Pariston les hizo un gesto de despedida y se giró hacia la momia. El hombre se puso rígido, apretando los puños, pero su intuición le decía que el chico era más peligroso que el guardia. Se fue sin decir palabra, con la esperanza de tomar un vuelo posterior. Se acabaron todos. El ninja se frotó la cabeza calva, miró a Roy y Goto y suspiró. Eran 3 contra 4. Las probabilidades estaban de mi lado. Ahora nos falta uno, un ninja no debería estar bajo un muro de ruido. Me voy. Se dirigió rápidamente hacia la momia para cambiar los billetes. Pronto solo quedaron Roy, Goto y la chica curta. Se subió las gafas, cerró el libro y, sin decir palabra, caminó hacia la salida. Al pasar junto a Roy, asintió cortésmente. Él le devolvió la sonrisa. Con varias filas entre ellos, solo quedaron el amo y el ayuda de cámara. Uno con las piernas cruzadas, el otro con las manos en los bolsillos, callados de principio a fin y sin mostrar señales de moverse. Una corriente de aire frío se deslizó a través del cristal. Pariston silbó, sonriendo como si hubiera esperado esto. Abrió los brazos con fingida admiración. La familia de asesinos más importante del mundo sí que tiene presencia. Una frase reveló el nombre de Roy. Detrás de él, los dos guardias lo miraron fijamente, conmocionados. Oye, la cosa es la cosa, y las bromas son bromas, murmuró el guardia gordo. Ille-chan, te protegeremos, pero no voy a matar a un Zoldyck. Con las manos dentro de su abrigo, el delgado guardia le lanzó una mirada fulminante, con el ceño fruncido y en silencio. Pariston extendió las manos. ¿Ves? Incluso mi gente está tan asustada que se queda callada. Roy Zoldyck, ¿qué tal si? Juguemos a algo. Si pierdes, puerta de la izquierda, sal. Si ganas, te despediré con una reverencia y no diré ni una palabra más. ¿Qué te parece? Joven maestro, y Goto miró a Roy.
El chico cerró su cuaderno, entrelazó los dedos bajo la barbilla y le devolvió la sonrisa a Paristón. Creo que es mejor que te mate. Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 50 capítulos antes que otros. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 94. Capítulo 94. No hagas a los demás lo que les gusta, nada bajo el sol es nuevo. Toda intriga no sirve de nada ante la fuerza absoluta. Si Netero hubiera sido lo suficientemente joven, o un poco más fuerte, incluso sin usar la rosa del pobre, aún habría asesinado al rey, y no al precio de su propia vida. Roy observó a Paristón con una sonrisa fácil. Sus miradas se cruzaron y el aire pareció crepitar. Detrás de ellos, Goto tenía ambas manos en sus bolsillos, guardando algunas monedas. El delgado guardaespaldas recitaba las escrituras en silencio, con los dedos apretados sobre la cruz en su pecho. Dudu, una anciana, pasó lentamente sobre una fregadora de pisos, puliendo los azulejos y Paristón la miró, aplaudió una vez y fue el primero en romper el empate. ¡Qué lástima! Felicidades, Roy Zoldyck. Has ganado. Este juego se llama sí o no. Quien elija no gana. Ya que rechazaste mi propuesta, el chico rubio hizo una reverencia e hizo un gesto cortés. Por favor, sé mi invitado. Roy lo miró con divertido interés y un movimiento calculado, luego el siguiente, ingenioso hasta el extremo. Ya en ciernes como vicepresidente y se puso de pie. Un paso, dos, hacia la puerta. La abuela de la limpieza pasó ronroneando de nuevo. Incluso tuvo tiempo de bromear. Abuela, no hace falta fregar tan temprano, ¿verdad? Tengo que, hijo, sueldo fijo. El jefe me ve holgazaneando y me lo descontará del sueldo. Put put put, y ella pasó zumbando sobre el depurador. Roy asintió y saludó con la mano. Tómate tu tiempo. Dio unos pasos más y rozó el hombro de Paristón para llegar al punto de control. Paristón mantuvo su arco, fiel a su palabra. Tras él, el dúo delgado y gordo se tensó, con la mirada fija en Roy, sin relajarse ni un ápice. Goto se acercó con la cartera. Joven amo, olvidó su bastón. Roy recordó. Ah, cierto. Extendió la mano hacia atrás, Goto sacó el bastón y ¡shin! La hoja saltó libremente. Gritó a través del aire, un destello blanco rozando la hermosa mejilla de Paristón y marcando una línea roja, luego golpeó la palma de Roy y se detuvo. Ille-chan /Paristón. Tú. No te muevas. El ladrido paralizó a sus hombres. Paristón se enderezó, sacó un pañuelo doblado del bolsillo del pecho, se limpió la sangre y miró a Roy con calma. ¿Por qué? Ya había declarado a Roy como ganador. ¿Por qué esto? No juegas con tus propias reglas, dijo rotundamente el chico rubio. Porque mi joven amo nunca te tuvo en sus ojos, para empezar, dijo Goto, sacando la vaina. Su mano derecha colocó las monedas en su lugar, listo. Hizo una leve reverencia. Perdone la presunción, joven amo. Lo hiciste bien. Roy giró la espada una vez, hundió la punta en el suelo y se apoyó en ella, con la mirada fija en el trío. No hacen falta presentaciones. Ya saben quién soy. Por lo tanto, y me gustaría pedirles un favor a los tres. Las cejas de Paristón se fruncieron. Roy sonrió. Por favor, retírate del examen de cazador de este año y asegúrate de que avance. Zas. Una corriente de aire frío inundó el pasillo y se llevó consigo todo el ruido. El boomerang que había lanzado había regresado dando vueltas. Se hizo el silencio. El rostro del guardia delgado se desplomó. El gordo rió entre dientes. Ni-oh. Rodeando a Paristón, se quedaron mirando mientras el chico rubio se mordía la cara y reía entre dientes y suave al principio, luego ascendente, luego estallando en una carcajada que se corta en un instante. Su rostro se enfrió. Miró a Roy con furia y siseó. ¿Y si digo que no? ¿No? Roy sonrió. Uf. Dos soles brillaron en sus ojos. Su cabello negro se agitó sin viento. Con un solo movimiento de su mirada, ambos guardaespaldas retrocedieron a la vez, con el corazón latiendo alarmado, como si los hubieran desnudado en la calle y los hubieran descubierto hasta los huesos. Atsu. El ojo que destruye la ilusión. Atraviesa lo falso. No soy irrazonable. Roy agarró la hoja del bastón y, con la punta de su zapato, dibujó una línea recta en el suelo. Tomo el siguiente vuelo. Si alguien cruza esta línea, manos, cortan. Pies, pisotean. Al final de la fila, giró la hoja para apoyarla en el hombro de Paristón. Todavía sonriendo. ¿Qué piensas? Paristón. Y la mordida del acero era evidente. Su instinto le decía que si se atrevía a decir no, al instante siguiente el filo le azotaría la garganta. Respiró hondo.
Por primera vez en su vida, sintió la derrota. Su rostro se transformó entre las nubes de tormenta. Entonces levantó ambas manos. Vamos, vamos, es un malentendido, Clark, Gal, ¿qué esperan? Nos vamos, retrocedió lentamente, relajándose solo cuando volvió a ver la punta de la espada. Miró a Roy largamente, se dio la vuelta y se fue. Los gordos y los flacos lo siguieron, con el rabo entre las piernas, sin arrogancia. Joven maestro, han retraído su aura, dijo Goto, ofreciéndole la vaina. Roy deslizó la espada con un suave desenvaine y un gruñido indiferente, y luego se giró hacia el tablero. Goto se subió las gafas, les dirigió a los tres una última mirada, se echó el bolso al hombro y los siguió. La delgada línea se extendía 3 pasos antes de la puerta. Nadie se atrevía a cruzarla y zumbido y las hélices muerden el aire. 10 minutos después, el dirigible despegó. Afuera, Paristón se apoyó en la barandilla y observó cómo la nave ascendía hasta un punto rojo y desaparecía. Extendió los brazos al viento, con el flequillo ondeando, y una sonrisa torcida le iluminó el rostro. Ah, así que así es como se siente el fracaso, Roy Zoldyck, eres magnífico. De verdad, quiero jugar contigo hasta la muerte, jajajaja, su risa atravesó el cielo. Sus hombros se estremecieron y dispersó una fila de pájaros. Un viajero que pasaba escupió. Loco, y se escabulló cuando los guardaespaldas lo fulminaron con la mirada. Un momento después, el chico rubio se calmó. El gordo sonrió. «Ille-chan, ¿aún vamos a hacer el examen?» «Por supuesto. Rotundamente seguro. De ahora en adelante, donde esté Roy Zoldyck, estaré yo. ¿Y los demás?» El delgado observó a los candidatos que regresaban tras reservar. La momia, el entrenador de serpientes, el arquero, el ninja calvo. Podríamos divertirnos, otra vez, de todos modos, ya se fue, no dijo Paristón con el labio curvado, aburrido. Son basura, no sirven ni para llevar los zapatos de Roy Zoldyck. No vale la pena perder el tiempo en ellos. Así dijo el niño. Comentario 1. Votar capítulo 95. Capítulo 95. Más de 100 en físico. Gracias a que Paristón pasó a ser de código abierto, Roy tenía todo el dirigible para él solo. 3 cubiertas y un pasajero. Pasó aproximadamente media hora barriendo en busca de riesgos. Cuando estuvo satisfecho, se sentó con las piernas cruzadas en un sofá del salón Big para gastar sus puntos, mientras Goto hacía guardia en la puerta. Una bofetada perezosa mató a una mosca que se atrevió a zumbar en la habitación. Crack. El limitador de crecimiento se rompió. Una agonía familiar recorrió su cuerpo. Esta vez Roy no se anduvo con rodeos y apostó all-in. Quemó los 50 puntos de energía vital a la vez, gruñó, casi se desmayó y se mordió la lengua para mantenerse consciente mientras observaba cómo las células se dividían en un borrón, los huesos se engrosaban y alargaban, las fibras musculares se desgarraban y reunían, el cabello se caía y crecía, y luego, golpear, su corazón dio un vuelco. Ante nuestros ojos, un Roy más grande se deshizo de su viejo caparazón y tomó una piel nueva. Aviso. Físico más 50 nombre. Roy Zoldyck físico. 75,725,7, promedio humano igual 1 aura aparente. D, 170, 10.000 D más, 200, 10.000 nota. Clasificado contra hormigas quimera y líder de escuadrón de élite igual D, comandante de división igual C, guardias reales igual B, rey igual B aura potencial. D, 236, 10.000 D más, 8.431, 10.000 nota. Calificada contra hormigas quimera, pop. Y Roy giró el cuello, se estiró. Sus articulaciones crujieron como frijoles arrojados, atrayendo la atención de Goto. «Joven amo, ¿está bien?», preguntó el mayordomo a través de la puerta. «Estoy bien». Crujido. La puerta se abrió y vio un rostro ahora más afilado, más marcial. Goto parpadeó, atónito. En segundos, el joven maestro había crecido aún más. Más alto, más corpulento. El chándal que llevaba tendría que cambiarse de nuevo. Estaba tan ajustado que se le marcaban las costuras. «Vamos. Comamos». Su estómago rugió. Necesitaba combustible. Roy fingió no ver la sorpresa en los ojos de Goto y lo condujo al comedor. El joven mayordomo lo seguía un paso atrás, con la mirada fija en esa ancha espalda, pensando en Silva. «Joven amo, está creciendo demasiado rápido, y mundo de Demon Slayer». Había pasado más de un mes del año nuevo. El conteo de espadas de Roy se había estancado en 59.000. 10 días seguidos sin dar un paso más.
Aunque el chico no dijo nada, Urokodaki, Sabito, Makomo, todos podían sentirlo. Rimichirm había llegado al límite de lo que alguien de su edad podía alcanzar. A altas horas de la noche, el niño durmió profundamente en la cálida cama. En un rincón, una lámpara de aceite brillaba silenciosamente. Debajo, un anciano con máscara de Tengu escribía una carta de recomendación. Como antiguo Ashira del agua, era el deber de Urokodaki informar a su señor, ahora jefe de los Ubuyashiki, Kagaya Ubuyashiki, sobre cualquier prodigio que encontrara. Los demonios crecían día a día. Un prodigio más significaba una esperanza más. Levantó el pincel, eligiendo cada palabra con cuidado. A su lado, Makomo dibujó un viento gélido para moler la tinta. Sabito se apoyó en un poste. Shinsuke y Fukuda, desde que los vieron, se habían portado bien, anidando en las vigas la mayor parte del tiempo. Oye, ¿qué rango le dará el maestro Armichirm? Makomo miró de reojo mientras Urokodaki se detenía en la línea de clasificación. Le susurró a Sabito. Sabito lo sopesó. Si aplicara la clasificación actual del cuerpo de cazadores de demonios. Mizunoto Mizunoe Kanoto Kanoe Tsuchinoto Tsuchinoe Inoto Inoe Kinoto Kinoe le daría a Kinoe, dijo el chico de la máscara de zorro. Por debajo, Inoue no tiene poder de combate contra demonios. Solo mensajeros y logística. Inoue y superiores pueden respaldar un poco a Ashira. Kinoto puede derrotar solo a demonios comunes, pero no a las lunas, y Armichirm abrió los ojos y miró al chico dormido. En mi mejor momento, si me lo encontrara, me derrotaría de un solo golpe. Por su fuerza y potencial, puede vencer en solitario a las lunas inferiores de las que habló Hiyu. Kinoe, candidato a Ashira, no es un problema. El maestro en realidad escribió Kinoe para Armichirm. Makomo rió mientras el viento garabateaba una línea en la mesa. Le sacó la lengua a Sabito. Él solo sonrió. Lo decidido está. Urokodaki rió entre dientes y miró a un lado. Sabía que ella estaba allí. ¿Y tú? ¿Kinoe o no? Iré con el maestro. No pensó en absoluto. Apareció otra línea, completa con un descarado garabato con la lengua afuera. G. Asintió y escribió un gran Kinoe, luego agregó Uper. Kinoe Uper. Dudó un momento y luego añadió una nota. Que lo sepa el señor. Si algún día alguien mata a Kibutsuji-Muzan, será mi estudiante, Kamado Armichirm. Con mucho sin decir, noche del 12 de marzo Urokodaki Sakonji. Levantó el pincel y sopló para secar la tinta. La última línea brilló a la luz de la lámpara, clara como el día. Sabito y Makomo intercambiaron una mirada de sorpresa. Habían subestimado el lugar que ocupaba el chico en el corazón de su amo. Makomo se giró rígidamente. ¿Qué rango tenía Hiyuni? Sabito hizo una pausa. Kinoto. WHSSH. Principios de primavera. La nieve de Sagiri aún no se había ido. Las ventanas de papel vibraban con el viento. La habitación quedó en silencio. Una vez terminada la carta, Urokodaki abrió la ventana para que el cuervo pudiera posarse. Metió la carta y los registros de entrenamiento de Roy en un tubo de bambú, lo ató a la pata del ave y lo liberó. Graznido dejó caer una pluma negra y se dirigió hacia el bosque. Días después, voló en círculo sobre la finca Ubuyashiki. Era mediodía. En el salón principal se había reunido una reunión de Ashira. Se había encontrado el rastro de Akaza, los tres superiores para planear una cacería. El graznido de un cuervo cortó el aire. Kagaya levantó un brazo. El pájaro aterrizó. Sacó la carta y la leyó. Al final, sus pupilas temblaron. Sus ojos se deslizaron, ilegibles, hacia Hiyu Tomioka, arrodillado abajo. Hizo una pausa en la reunión. 9. Ashira levantó la vista sorprendido. El Ashira de piedra, Imeji Magrimei, habló. Mi señor, ¿qué ha sucedido? Kagaya guardó silencio un buen rato. Luego hizo una seña. Hiyu, léelo a todos. Sí. Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 50 capítulos antes que otros. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 96. Capítulo 96. 9. Ashira. Hiyu Tomioka es un niño tranquilo e introvertido. Proteger al señor y matar demonios es el voto de su vida. También es profundamente sentimental. Cada día festivo escribe a casa para saludar a su amo. El ori rojo que lleva en los hombros es el recuerdo de su hermana Tsukako. Cuando un demonio que lo protegía la mató, el chico decidió vivir por ambos. Tomó la carta de Kagaya Ubuyashiki, y con una sola mirada supo que era la mano del maestro Urokodaki.
Al recordar que esta vez no había vuelto a casa para Año Nuevo porque había estado siguiendo a Kaza, sintió una punzada de culpa, se tranquilizó y comenzó a leer atentamente: mi señor, yo, Urokodaki Sakonji, me inclino en señal de saludo. Hace medio año acepté a un estudiante llamado Kamado Rimichirm, cuyo talento es extraordinario. Le informo esto especialmente. Así que el maestro ha vuelto a aceptar un estudiante, pensó Hiyu, genuinamente feliz por él. Siempre había sabido lo amargado que estaba el maestro. Tras la muerte de Sabito a manos del demonio de la mano que lo protegía, había caído en una larga desesperación. Salir de ella ahora no era fácil. Se animó y siguió leyendo. Rimichirm es el talento más asombroso que he visto en mi vida. Según su hermano menor, Tanjiro, antes de ser mi aprendiz, ya había matado demonios 2 veces él solo. Los ojos de Hiyu se iluminaron. Este nuevo joven sí que tenía habilidad. Continuó. En la primera reunión, aprobó mi selección en menos de lo que se tarda en tomar una taza de té, en medio mes completó sus primeros 10.000 golpes. Sus cortes salen de la hoja y pueden alcanzar 3 metros y medio mes para 10.000 golpes y cortes saliendo de la hoja. Rimichirm es más fuerte que yo, dijo el Ashira de la llama, Rengoku Kyojuro, su cabello amarillo con puntas de un rojo brillante. El talento debe aprovecharse para brillar. No hay que ser modesto, Kyojuro. Con un pañuelo enjollado y 2 espadas encadenadas a la espalda, el Ashira del sonido Uzui Tengen recordó su propia y dura juventud ninja. No se sorprendió. De hecho, el chico de ojos vidriosos a su lado estaba aún más tranquilo. Tokid Muichirm, como siempre, no se interesó en nada. ¿Medio mes para 10.000 golpes? Lo siento, él fue el hombre que se convirtió en Ashira en 2 meses. HSS, la serpiente blanca Kaburamaru chasqueó la lengua, impaciente. Si el señor no le hubiera pedido a Hiyu que leyera, Obana y no se habría molestado en escuchar. Sus haikus eran más interesantes. A su lado, el Ashira del viento Sanemi estaba aún más irritable, luchando por no perder la compostura frente al señor. Genio. Rimichirm. Ni la mitad de gratificante que matar demonios. Hiyu. Continúa. Sintiendo que la habitación se desvanecía, el Ashira de piedra y Mejima aplaudió. Silencio. El aire pareció detenerse por un instante y luego volvió el silencio. Hiyu miró a Kagaya. Este asintió animándolo. Continuó leyendo. Rimichirm y 2 veces 10.000 golpes en 2 meses, 3 veces en 3, 4 veces en 4, 5 veces en 5, y ahora casi 6 al día. Sus cortes pueden alcanzar 20 metros y esto sin que yo le enseñara a respirar, solo con su propio esfuerzo, El estado de ánimo, alterado o calmado, cambió nuevamente, sutilmente. Los ojos de Ashira Kocho Shinobu, el insecto, se movieron. Si es como dice Urokodaki Senpai, debemos admitirlo. Este niño tiene talento. Desde pequeña, le había fascinado la farmacología. Para dosificar correctamente, se había devorado textos de anatomía. Tenía un profundo conocimiento de lo que el cuerpo humano podía hacer. Al menos, significa que el físico de Rimichirm es innatamente fuerte, no peor que el de un demonio común. Ella miró a Imejima, cuyo físico tampoco era peor que el de un demonio, quizás mejor. Namu Amida Butsu y Mejima tocó su rosario y lloró otra vez, conmovido, ya sea por parentesco o por el destino. Hiyu lo asimiló todo y luego bajó la mirada hasta el final. Entreabrió los labios y descubrió que no podía leer las últimas líneas. Se quedó paralizado. Volvió a hacerse el silencio. ¿Ya terminaste? Espetó Sanemi al ver que no respondía, con los ojos inyectados en sangre. Hiyu no respondió. Todos los Ashira lo miraron sorprendidos. Por fin, el chico se movió y se giró hacia Kagaya. Leeré el resto, dijo el señor con una sonrisa. Sí. Tomó la carta y recorrió la sala con la mirada, con voz significativa. Por lo tanto, considero a este niño Rimichirm como Kinoeuper y si algún día alguien puede matar a Kibutsuji Musan, será mi estudiante. Kamado Rimichirm. Ese nombre. Urokodaki, qué confianza. Boom. La habitación se incendió. Rengoku se echó a reír. Jajaja. Tengo que conocer a este. Para ganarse la garantía de un ex Ashira del agua, debe ser extraordinario. O quizás es solo una farsa. Quiero ver si el chico es tan llamativo como dicen, capaz de matar a Muzan. Uzui despertó su interés. A su lado, Muichirm parpadeó con sus ojos nublados. ¿Se acabó? La Ashira Kanroji del amor asintió con fuerza. Su estómago rugió, hambrienta otra vez. Me pregunto si este Rimichirm come tanto como yo. Las reacciones fueron diversas.
Finalmente, el Ashira de piedra dijo: Mi señor, traiga al niño. El verdadero talento debe ser cultivado. ¿Quién irá? Kagaya asintió y preguntó. Todas las miradas, excepto las del aturdido Muichirm, se volvieron hacia Hiyou. Kagaya también lo hizo. Hiyou. Y, con frialdad, escupió dos palabras. Iré. Su mano encontró la empuñadura. Su determinación se afianzó. Que este hermano mayor juzgue si el chico merece tal elogio. Por una vez, el fuego ardió en la tranquila juventud. Ese día, el cuervo voló hacia el monte Sahiri con la noticia del regreso de Hiyou. Al mismo tiempo, 5:30 Amroy, después de la cena servida por Goto, volvió a caer en un sueño profundo, cruzó el túnel de los sueños hacia su mar cognitivo, nadó un poco para aclarar su cabeza y empujó la puerta del Demon Slayer. La gota abrió los ojos. Esta vez no estaba la mirada brillante de Makomo. Desde que supo que Roy podía verla, la niña había estado escondida, y cuando él habló, ella inclinó la cabeza y no se atrevió a mirarlo a los ojos, un poco raro, un poco indefenso. Lo dejó estar. Como siempre, desayunó con el maestro y salió a entrenar. Hoy, el físico había dado un salto. Vería si finalmente podía romper el cuello de botella que lo había frenado durante tantos días. Comentario cero comentario. Votar capítulo 97. Capítulo 97. Espada roja. Roy empujó la puerta y entró en el bosque. El invierno había pasado. A principios de la primavera, los brotes estaban brotando y incluso el siempre brumoso monte Sahiri lucía tenues pinceladas de verde, la vida renacía y Sabito lo siguió sin decir palabra. Makomo se quedó con Urokodaki, levantando de vez en cuando un viento frío para barrer las astillas de madera caídas de su talla, luego, Roy mantuvo su postura, los pies clavados en el suelo, la cintura impulsando el centro llevando los codos uniéndose a ambas manos, cortando sin pausa, el conteo acercándose a 5000. ¿Cuántos ahora? Makomo saltó a un árbol para pararse junto a Sabito. Una vez que el conteo pasa de 3000 ella siempre empieza a perderlo, así que sensatamente se dio por vencida y se lo dejó a Sabito. 4009. Makomo miró la luz. Aún faltaba un buen trecho para la noche, y ya eran 4900, eso significaba. ¿Podrá Michirma abrirse paso hoy? Si lo hará, no lo sé, dijo Sabito. Solo sé que se detuvo a mitad de camino para comer unos dumplings y tomar una tetera de té caliente. Descansó media hora. Makomo. Y solo él y cualquier otra persona se habría quedado con la mandíbula en el suelo. Se dijo a sí misma que no debía preocuparse. Ya debería estar acostumbrada. Su mirada apagada se deslizó hacia Roy. Sus cejas se alzaron. ¿Había vuelto a crecer de la noche a la mañana? ¿Lo viste también? Las mangas y los puños de la ropa del chico que cortaba eran claramente una talla más corta, y se veían las muñecas y los tobillos. Sabito suspiró. Cuando mis padres aún vivían, me contaron una historia. No te metas en un bosque de bambú después de la lluvia, no sea que los brotes broten sección por sección y te golpeen. No lo creía entonces. Ahora, sonrió para sí mismo. Aunque Michirm me dijera de repente que es un bambú convertido en humano, no me sorprendería. Senpai bromea, dijo Roy, levantando las manos para asestar otro golpe. El viento de acero aulló y arrancó la niebla. No bromeo. Sabito, con los brazos cruzados, no pudo evitar sentir un poco de envidia. Si hubiera tenido una 10ª parte de tu fuerza entonces, no habría muerto a manos de esa cosa. No quiero ni una 10ª parte. Con una 20ª bastaría. Makomo apoyó la barbilla en las manos y llamó a Roy. Oye, Michirm, dime, ¿qué como para crecer tan rápido como tú? Siempre le había preocupado su estatura, incluso muerta. Sabito solo pudo poner los ojos en blanco, impotente. Otro corte. Roy solo sonrió, en silencio. No podía decir muy bien. Tú. En cuanto a almas y rencores, estos hermanos y hermanas mayores presentes podrían no ser mucho peores que la hermana de Moritonio. De hecho, gracias a que habían practicado la respiración, sus almas estaban templadas casi hasta la sustancia. Probablemente y la energía vital sería cualquier cosa menos pequeña. Ante ese pensamiento, Roy se sobresaltó al descubrir que surgía en él una idea codiciosa y malvada, nada menos que hacia sus superiores. Frunció el ceño. Se dio cuenta de que algo no cuadraba, en su mente se escondían muchas emociones negativas, casi siempre desapercibidas.
Ahora, tranquilizando su corazón y observando atentamente, algunas vinieron de aquellas almas asesinadas por el payaso terrorista, algunas de la niña y otros usuarios de Nen masacrados por el picador de carne Arisen, algunas de la hermana de Moritonio y las víctimas que convirtió en arte y puré, e incluso, del primer hombre que Roy salvó. Minamino y Rotomo, estas víctimas no le guardaban rencor a Roy. Permanecieron en silencio, sin moverse, hasta que, hoy, con una sola línea de Makomo, su codicia fue tirada, y comenzaron a moverse, con el ceño fruncido, pensativo, Roy reflexionó. El ser humano es un todo complejo. Un corazón humano no puede ser inmaculado. Siempre hay un lado bueno y un lado malo, existiendo por separado, pero en una unidad de opuestos, lo que significa como elegí aceptarlos, inevitablemente acepto su suciedad junto con ellos y llegó la claridad y su siguiente golpe salió torcido y esta debe ser la llamada ley del intercambio equivalente. Si quieres que el poder aumente, debes asumir los riesgos que conlleva. SHH Sabito vio que la forma de Roy comenzaba a deformarse y rápidamente le advirtió a Makomo que no lo distrajera más. Makomo sabía cuándo callarse. Roy frunció el ceño. Tras detectar el problema, reajustó su postura y siguió cortando, con la mente en movimiento. ¿Cómo purgar esas corrientes negativas? Si se acumulaban, podría terminar exactamente como le advirtió el padre Silva. Con la mente retorcida, demonizado por su propia práctica, inadvertido, el conteo de cuchillas superó los 5000, 5005 y 5006 y 5007 y 5009 y corriendo hacia los 6000 en el instante en que Sabito contó 5999 el sol oblicuo se atravesó la niebla y proyectó un rayo de luz sobre el rostro de Roy. Una repentina calidez brotó en su pecho. Se sobresaltó y los dos soles en sus ojos brillaron, lo falso y la niebla desaparecieron. Sí, sale el sol. Pasa la noche y... donde quiera que cae la luz del sol, toda la mugre huye por sí sola y la inspiración me golpeó una bendición lo recorrió. Cerró suavemente los ojos y visualizó el sol en silencio. VMM y un ritmo sutil se extendió desde él, pasando a través de Sabito y Makomo y conmocionando sus cuerpos espirituales. Se veían duros y en las manos de Roy la espada de práctica comenzó a cubrirse de rojo. Al principio solo 2 o 3 puntos, luego una línea, luego una hoja, y finalmente la hoja entera, estallando con un resplandor carmesí brillante en esta montaña donde la niebla nunca se levanta, con el corte oblicuo del niño todas las emociones negativas que anidaban en lo profundo de su corazón se derrumbaron de un solo golpe, levantándose como mechones negros de su corona, y el viento se los llevó, sin dejar nada atrás. Entonces, un gran corte llameante atravesó casi 30 metros, cortando la estaca, arando la tierra, rompiendo un abedul y deteniéndose a una pulgada de los dedos de los pies de Urokodaki. Auge. El abedul se estrelló, la nieve voló y en un mundo blanco, el anciano, que había llegado de noche para ver cómo entrenaba su alumno, sintió que su máscara de Tengu se partía por la mitad y se caía, revelando un rostro aturdido y sin palabras. Una espada roja, un aura de espada como una llama, en un abrir y cerrar de ojos, su memoria se remontó a años atrás. Al día en que su amado estudiante Hiyu alcanzó la mayoría de edad como cazador, y al día en que su propio corazón se rompió. Ese día, con la ayuda de Sabito, Hiyu pasó Fujikasane y se unió al cuerpo, luego se sentó en casa esperando que los herreros trajeran su espada, recordó lo que dijeron cuando hicieron que Hiyu la probara, estaban buscando a un espadachín que pudiera hacer que un Nichirin se volviera rojo. De hecho, toda la aldea de los herreros de espadas buscaba a un espadachín así. Agarezuka Otaru, el que estabas buscando, lo hemos encontrado. Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 50 capítulos antes que otros. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 98. Capítulo 98. Siguiente paso. Maestro, creo que es hora de comenzar la siguiente etapa. El resplandor rojo se desvaneció. La hoja de práctica volvió a su estado natural. Roy desenfundó con precisión y la metió en su sitio. Aviso. Esgrima más 70. Las llamas se extinguieron. Tierra quemada y un abedul ardiendo se extendían ante ellos. Urokodaki miró fijamente al chico, recordando mentalmente aquel corte que dividió la niebla y atrajo la luz, algo que probablemente recordaría hasta la muerte. ¿Has llegado a tu límite? No había olvidado las palabras de su alumno. Roy había dicho. Solo cuando llegue a mi límite aprenderé a respirar. Urokodaki lo había respetado, esperando. Sabito y Makomo descendieron de las ramas, uno a cada lado del anciano. Incluso después de la conmoción, sus ojos no podían ocultar el asombro. El genio no se puede medir por el sentido común. Hay una extraña dulzura en que te rompan el entendimiento una y otra vez y la mirada de Sabito ardía.
Rimichirm, estoy de acuerdo. Miró la niebla que se formaba de nuevo para tapar el sol y dijo en voz baja. El monte Sahiri ya no puede contenerte. Mereces un mundo más amplio. Toma tu espada y caza demonios, o baja de la montaña y explora la tierra. Y cuando llegues a Fujikasane y nos vengues, asegúrate de vivir una vida plena para nosotros también, y para mí también. Rió Makomo. Sus bonitos ojos se curvaron como dos lunas. Esa cosa me destrozó muchísimo. Cuando la encuentres, no te atrevas a soltarla. Córtala en pedazos, un corte a la vez. Sabito la miró fijamente. ¿Desde cuando Makomo era tan despiadado? Pero en el fondo, estaba de acuerdo. Un demonio es un demonio. Indigno de compasión. De acuerdo. Roy fue breve y guardó sus palabras. Tras este sol rojo que templa el corazón, miró a Urokogaki con un toque más de tranquilidad y franqueza. Si me lo permite, maestro, hasta ahora he tenido un pensamiento egoísta. Superarme a mí mismo, al menos no ser peor que cierta gente, y Netero pasó por su mente y ahora quiero salir, llevar mi cuerpo y mi corazón a un mundo más amplio, dijo. Haz más, ve más, salva más. Haz que el mundo esté un poco menos plagado de demonios. Eso siempre es bueno, y, sonrió Roy, con sus dientes brillantes destellando, si tengo la oportunidad de matar al rey demonio, de modo que no haya ningún lugar donde la luz del sol llegue donde un demonio se atreva a merodear, entonces cuando regrese a presentarle mis respetos, tendré buena reputación. Nadie podrá murmurar a mis espaldas, Rimichirm, qué idiota. ¿Estás chismeando mientras no estamos? Cuando llegue ese día, olvídate de tu discurso. Haré que Fukuda se suicide para animar las cosas. No es un mal plan. Te mataré enseguida. Y una ráfaga de viento Jin agitó las ramas. Shinsuke y Fukuda entraron en la sala, pasando un brazo sobre los hombros de cada niño. Detrás de ellos venían Shimizu, Watanabe, Kujo, todo el círculo de estudiantes de último año. El crepúsculo se filtraba a través de la niebla. El horizonte se tiñeba de rojo y Urokogaki escuchó en silencio mientras el chico hablaba. Incluso sin la ayuda de Nen, sabía que todos estaban allí. Aquí todo bien. Aquí todo bien. Miró fijamente al niño. Mañana al amanecer, nos vemos en la cascada. Con las manos entrelazadas a la espalda, crujió la nieve y la máscara de Tengu yacía olvidada entre los árboles. Presentía que pronto, ni él ni sus amigos jubilados ni los millones de personas comunes tendrían que vivir a escondidas bajo la sombra del demonio. Como había dicho su discípulo. La luz del sol dispersará la oscuridad. Tapi tapi, sus pasos se desvanecieron. Cayó la noche, negra como la tinta. 3 días de carrera desde el monte Sahiri. Un niño corría bajo la luna, con la mano en la empuñadura, apresurado por llegar a casa. Ojos azul mar, cabello negro en una cola baja, uniforme de Demon Slayer ceñido con un cinturón blanco, una ori mitad rojo, mitad verde amarillento ondeando mientras corría. Hiyuto Mioka avanzó. Él había aceptado la orden y la cumpliría. Misión. Un nuevo niño en la imagen. La curiosidad. Poniendo a prueba su talento. La expectativa. Tras la fría máscara, Hiyu albergaba esperanzas y se preocupaba. Temía la decepción. Temía una reprimenda por perderse el año nuevo. Su corazón no se calmaba, mientras tanto, aquel a quien esperaba encontrar compartió tranquilamente un festín de jabalí con aquel a quien extrañaba, luego se acostó a la brisa y a la luz de la luna y durmió dulcemente. Esa caída familiar Roy abandonó el mundo de Demon Slayer, pisó su mar cognitivo, cruzó el túnel de los sueños y regresó a Unter. Fuera de la ventana del dirigible, el cielo ya estaba brillante. Desde lo alto observó cómo el sol rojo saltaba sobre el borde del mundo. Por una vez, durmió hasta las 6, una rareza. Se levantó de la cama, se lavó y corrió como siempre. Goto ya había preparado la pasta de dientes y el vaso. «Estás de buen humor, joven maestro», dijo el mayordomo después de mirarlo. Por lo general, incluso sin una llamada, su reloj de las 4 de la mañana lo despertaba. Quizás, tras deshacerse de las negatividades, Roy sintió una tranquilidad y una alegría que no había sentido en mucho tiempo, y se permitió dormir un poco más. No está mal. Con una sonrisa de soslayo, recorrió cada cubierta de grandes zancadas, luego corrió hacia la cima y extendió los brazos hacia el sol, con los ojos cerrados, saboreando la tranquilidad. Se escuchó una llamada que lo arruinó. Es la casa. El joven maestro Yumi se escabulló sin avisar a nadie. Se dirigió al examen de cazador. Goto colgó, observando atentamente a Roy. El amo te pide que lo vigiles. No dejes que lo maten. ¿Alguien más lo mató, o él mató a alguien más? La risa de Roy fue fría. Goto.
¿Y Koniyumi, quién podría decirlo? Cuando levantó la vista, el joven maestro ya no estaba y se apresuró a alcanzarlo. Dim lim lim, atención pasajeros, este vuelo está llegando al aeropuerto de Narita, Estados Unidos de América. Por favor, revisen sus pertenencias y prepárense para desembarcar. 8 de la mañana. Llegada. Del aeropuerto al ferry. En cubierta, amo y sirviente hacían fila. En menos de una hora, una isla con forma de ballena emergió del mar y el portal al examen y el escenario donde comienza la historia de Hunter. Con la brisa del mar en el pelo, Roy pensó en Gon, Killua, Kurapika, Leorio y, 10 años antes, puso un pie en la tierra donde comienza el sueño. Comentario cero comentario. Votar capítulo 99. Capítulo 99. Isla Ballena. La isla Ballena no es grande, es incluso más pequeña que la montaña Kukuroro, la finca de Zoldyck. Pero a diferencia de la fría austeridad de Kukuroro, la isla Ballena tiene una ciudad, un mercado. El examen anual de cazadores atrae a hordas de candidatos, y el turismo y el bullicio superan ampliamente a Kukuroro. Vendedores ambulantes gritando en puestos callejeros, posadas y restaurantes que ofrecen descuentos para atraer a los clientes, artistas callejeros haciendo malabarismos y tocando en la calle, todos los fuegos artificiales de la vida que Kukuroro nunca tuvo. Siguiendo a Roy, Goto incluso vio a muchas personas vestidas de manera extraña, cargando, colgando o portando todo tipo de armas y equipos, pavoneándose abiertamente por las calles. Probablemente eran los primeros grupos de candidatos a los exámenes. Joven amo, hay un restaurante bonito más adelante. Comamos allí. Tras un breve paseo, llegó la hora de comer. Goto observó un lugar concurrido cuyo salón principal estaba medio lleno. Probablemente comida decente. Paseando por el mercado, Roy sintió por un instante que había retrocedido en el tiempo. Su antigua casa tenía calles como esta. Pasó frente al restaurante y preguntó: ¿puedes tomar fotos con tu teléfono? Goto parpadeó. Si lo hubiera sabido, habría traído una cámara. Asintió. Sí que puede. Aunque la calidad no es muy buena. En esta era no existen teléfonos inteligentes. La mayoría de los teléfonos son modelos con teclado físico. Un teléfono plegable se considera de alta gama. Roy conocía el asunto y no insistió. Condujo a Goto por callejones alejados de la multitud, hacia una zona tranquila. Pasaron un tramo verde. Apenas se vislumbró una pequeña taberna. Una clásica casa unifamiliar japonesa, con el negocio abajo y la residencia arriba. El letrero decía taberna de mito. Roy se detuvo y le hizo un signo de paz a Goto. Goto. Y guardó silencio, observando el lugar un tanto anticuado. Ni siquiera oía conversaciones. No entendía por qué el joven amo se saltaba tantas vistas para fotografiar esto, el joven mayordomo no podía saber qué significaba el lugar donde comienza el sueño para un reencarnador. Este es el punto de partida de la historia. Tomar una foto para decir: estuve aquí. Estoy aquí. Y estaré aquí. Click. Goto presionó el obturador del teléfono. Con el recuerdo tomado, Roy ni siquiera lo revisó. Revélalo cuando lleguemos a casa, dijo, y luego se apoyó en la hoja de su bastón en la puerta y la abrió. Crece. Bienvenidos tilde. Una voz alegre sonó. De detrás del mostrador apareció una joven con una bandeja y un pañuelo en la cabeza. Cabello naranja hasta los hombros, bonitos ojos ámbar, de 16 o 17 años como mucho. Su mirada recordaba a la de un típico papá: ¿a dónde vamos? Pero sin su astucia ni ambición, sino más bien con una firmeza suave. Dijo Roy levantando 2 dedos. Él y Goto se sentaron en el mostrador. El lugar estaba muy tranquilo, solo había una mesa ocupada. Quizás Pariston había ahuyentado a la mayoría de los candidatos, o quizás simplemente estaba lo suficientemente lejos del pueblo. Más paz que bullicio y, por favor, siéntense. Les trajeron 2 vasos de agua helada. Mito sonrió y les entregó los menús. Roy pidió omurice con jugo de naranja con naturalidad. Yo también, dijo Goto. Mientras esperaban, Goto examinó el plano. Entradas, salidas, rutas de emergencia. Su mirada se desvió del otro cliente, se detuvo y se inclinó hacia Roy. Joven amo, ese parece un usuario de NEN. No cualquier usuario de NEN y camisa blanca, pantalones negros, zapatos marrones, gorra azul. Su largo cabello blanco le caía lacio, casi hasta el suelo mientras estaba sentado. Roy lo vio en cuanto entró. El alumno de facto de Jin. Kite. Apenas un segundo después de la mirada de Goto, unos ojos de halcón bajo la gorra alzaron la vista. Se detuvieron en Goto y luego se deslizaron hacia Roy. La mirada del chico se tensó. Se bajó la gorra e inclinó la cabeza sin pestañear. Peligro.
En ese instante, Kite vio al niño y una alarma interior sonó. Era como ver una bestia. De niño, tenía una afinidad natural con los animales. Una predisposición sobrenatural a la presencia. No era nen, sino más bien instinto. Jin lo encontró, lo entrenó como estudiante con nombre, le enseñó nen. Al separarse, le puso una prueba final. Encontrar a Jin. Así lo hizo Kite. Llegó a la isla Ballena, la ciudad natal de Jin, para tomar el examen y comenzar el viaje de encuentra a Jin, solo para toparse inmediatamente con dos pesos pesados, especialmente con el niño. Incluso sin mirarlo, la presión invisible era aplastante, como la vez que se adentró en la jungla y se encontró con un oso zorro. Aquí tienes. Mito, que aún no era la tía, llegó con Omurice y jugó, levantando la cortina de la cocina. Kite conocía a la chica. Bajó los párpados y mantuvo un poco de guío sobre Roy y Goto. Goto se levantó las gafas y deslizó la otra mano hacia el bolsillo para coger una moneda, silencioso como una sombra. Comer. Ding. Un timbre brillante rompió el aire tenso. Roy golpeó su plato con un tenedor, detuvo la mano de Goto, peló el huevo, sacó arroz frito con ketchup y lo probó. Le sonrió a Mito. Tu cocinero es excelente. El arroz está fragante. Mi mamá lo hizo, dijo Mito radiante, sin darse cuenta del instante que acababa de pasar. Se hinchó de orgullo. A mi hermano y a mí siempre nos ha encantado la comida de mamá y entonces debes ser feliz. No mucho, solo normal. Sonrió modestamente. Roy asintió y luego preguntó. No veo a tu hermano. ¿Estás solo afuera? La cometa se tensó de nuevo. Goto bajó su cuchara. El rostro de Mito se ensombreció. Resopló. Ni lo menciones. Hace años que no lo veo. No tengo ni idea de qué hace ahí fuera. ¿Qué haces? ¿Crear empresas, explorar ruinas, restaurar edificios antiguos y tener un hijo? Roy contó. Sería más o menos cuando Kikyo llevaba a Killua en su vientre, cuando Jin tuvo a Gon. Miró a Mito, lleno de rencor no desahogado. Pobre chica, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. No dijo nada más. Comieron, pagaron y salieron de la taberna. Tras ellos, Crece. La puerta se cerró y volvió a abrirse. Una figura esbelta con gorra salió y la siguió. Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 50 capítulos antes que otros. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 100. Capítulo 100. Roy contra Kite. Kite se deslizó dentro de Zetsu, atenuó su aura y siguió a Roy en silencio. Jin le había dicho una vez. Un buen cazador es naturalmente querido por los animales. Después de aprender Nen, se dio cuenta de que era un don para mimetizarse con la naturaleza, y el término técnico era Zetsu. Un cazador de primer nivel como Jin, si quisiera esconderse, podría volverse completamente indetectable. Kite no había practicado lo suficiente como para ser tan perfecto, pero no era malo. Manteniendo la distancia y usando coberturas, árboles, postes, señales, rocas, pensó que podría seguirlos perfectamente. Mientras se dirigían hacia los árboles, redujo la velocidad, listo para retroceder, cuando el chico del bastón se detuvo de repente y. Una presión cayó de la nada, doblando sus rodillas y casi plantando su cara en la tierra. Magnetismo. Roy se giró, con la hoja del bastón en alto, y presionó con una mano. Sintió como si una roca se hubiera estrellado contra la coronilla de Kite. Sus articulaciones crujieron y se vio obligado a abrir Nen. Una ruleta gira en mi boca, los números del 1 al 9, en lo que sale, en eso me convierto. Ese soy yo, el Crazy Slots. Que tengas suerte. Un sombrero puntiagudo de color verde, una nariz roja, guantes blancos sobre las mejillas y una boca cuadrada apretada alrededor de una pelota numerada. El payaso salió con un fuope e inmediatamente se quejó. Uf, pesado. Mocoso, ¿a quién enojaste ahora? ¿Qué pasa con esta fuerza aplastante que intenta aplastarme? Cállate. Kite abrió los ganglios linfáticos y expulsó a Ten, resistiendo la presión para mantenerse erguido. Con una mano lista para desenvainar, la mirada fija en Roy, dijo. No pretendo hacerte daño. El chico respiró hondo. Solo quiero asegurarme de que sea seguro que te vayas. Eso no es una despedida. El rostro de Roy no cambió. A su lado, el de Goto estaba negro. Los habían seguido, y el joven amo tuvo que señalarlo. El mayordomo ardía de vergüenza y rabia. Las monedas resbalaron entre sus dedos, preparadas y dirigidas a Kite. No lo edulcores, llamándolo seguimiento. Te vi en la taberna y estaban equivocados. Mirar de reojo es una cosa, pero atreverse a seguirlo. Goto ladeó la cabeza pidiendo permiso. Joven amo, quizás deberíamos matarlo.
Una película de aura envolvía cada moneda. Un movimiento de un dedo y salían volando. El aire parecía espesarse. Roy levantó la palma de la mano con cuidado, no te excedas, y la bajó con más fuerza. Kite sintió que una segunda roca le caía sobre la columna. Se agachó, luchando por desenvainar, y entonces un tirón impactó. El payaso desapareció en la mano de Roy. Un agarre detuvo a Slots en seco. La hoja del bastón se clavó en la tierra, inmóvil y despojado de su ancla. La mente de Kite se abrió. No pudo contenerla y se hundió. Crack, crack, el suelo se desprendió de él y formó un hoyo poco profundo. Unos pasos acompasados se acercaron. Levantó la cabeza del agujero, con la gorra rodando, harapienta y sin aliento. No quiero ser tu enemigo, eres demasiado peligroso, repitió. ¿Y? Roy apareció, se volvió a poner la gorra y, con un baño de nen, sujetó al payaso, probando la textura con las yemas de los dedos. Sólido. Un objeto real. Miró a Kite con calma. Tú tienes tus razones. Yo tengo mis métodos. Si decides seguirme, prepárate para que te atrapen. Si te castigo, incluso con Jin aquí, no encontrará ninguna falta. Kite levantó la cabeza de golpe, sorprendido. ¿Conoces a Jin-san? Nunca le había contado a Aries sobre su vínculo con Jin. ¿Cómo lo sabía este chico? ¿Y qué era su nen? La presión era una cosa, ¿qué era este tirón? Un torrente de pensamientos, un Jin en su lengua. La mente de Kite dio vueltas. Roy no respondió. Soltó al payaso, lo dejó gemir un poco, levantó la mano para liberarse de la presión, se enderezó y se dio la vuelta. Nada nuevo bajo el sol. Alégrate de no ser una mala persona. Vamos. Atrapó la hoja del bastón y en un abrir y cerrar de ojos se fue, sin mirar atrás. Goto le dirigió a Kite una mirada fría. Considérate afortunado. Se giró y lo siguió. Sopló un viento de montaña. Cometa salió del pozo con sus garras y los miró fijamente un buen rato, aturdida. Un chico misterioso. Fuerza aterradora, y Jin-san tenía razón. Este mundo es lo suficientemente pequeño y lo suficientemente grande. Necesito crecer, y rápido. Después de un largo momento, bajó el ala, despidió al payaso y se fue. 4 de enero. Faltan 3 días para el examen. Al salir de la taberna de Mito, Roy se sumergió en el bosque, tomó una rama para usar como caña de pescar, encontró un lago y comenzó a pescar. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una gran piedra verde, con el cuaderno de Zig sobre las rodillas y la página sobre pesca sin anzuelo lastreada con una piedrecita. Cerca, Goto apilaba leña y encendía una fogata para asar la pesca. ¿Conoces a ese tipo, joven maestro? La reacción del maestro y Jin y Kite no escapó a la aguda mirada de Goto. Echó un vistazo a la espalda de Roy. Una extraña sensación lo recorrió, como si el joven amo pudiera conocer el mundo sin salir de su habitación. Más bien un dios o vidente consagrado por algunas tribus. No conocer, solo saber de él, Roy no dio más detalles. Ver a Kite allí lo había sorprendido, pero pensándolo bien, tenía sentido. Como el único discípulo nominal de Jin, si Kite venía a presentar el examen, no presentarle sus respetos en casa sería extraño. En la punta de la caña, un aura se formó como una perla, insinuando que, por su propio peso, podría convertirse en una línea. Roy siguió trabajando la línea Nen, apretando su sensibilidad. Pasó un día o dos. La pequeña isla zumbaba cada vez más y aquí y allá aparecían siluetas familiares en la ciudad. La cabeza calva. El cuidador de serpientes. La momia. El chico del arco. La chica curta con traje étnico. El dandy rubio con traje y 2 guardaespaldas sorbiendo fideos en un puesto. Y un bicho raro de rostro rígido y uñas gruesas que se golpeaban las mejillas y que crujían a cada paso. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 101. Capítulo 101. Kaijin Maru llega. ¿Has pasado la voz? Ya fue aprobado. Después de que Luke llamó a Goto con el mensaje de que el joven maestro Roy debía vigilar al joven maestro Yumi, fue directamente al segundo piso para informar a Silva. Kikyo estaba recostada en el sofá hojeando una revista, con un mayordomo a su lado dándole fruta. Su barriga estaba cada día más redonda. Si te acercabas a ella, podías oír un latido fuerte y suave. Cuando no tenía nada que hacer, acunaba su vientre y le arrullaba a Silva, segura como una oración. Este definitivamente tendrá el pelo plateado. Silva escuchaba en silencio cada vez y no podía evitar pensar en el muchacho testarudo que lo miró a los ojos y prometió derrotarlo. El viejo siempre decía, un niño con fuego es algo bueno. Enjáulalo en casa y criarás un lisiado.
Silva entendió y estuvo de acuerdo, pero y en los días transcurridos desde que Roy y Yumi se fueron, las horas solo en la sala de entrenamiento lo dejaron vacío y aburrido. Nunca había sentido esto antes. Esto había llevado a Miyuki a entrenar demasiado durante varios días. El niño todavía estaba boca abajo en su habitación, incapaz de levantarse de la cama, haciéndose el muerto cada vez que se mencionaba entrenamiento, con espuma y todo. A las 9 de la mañana, la luz del sol entraba por las ventanas y caía sobre el pecho de Silva. Hoy se saltó la sala de entrenamiento, descansó con Kikyo, bebió su vino y escuchó el informe de Luke. ¿Qué dijo? Bloqueó la ventana como si fuera una pared. Luke hizo una reverencia. El joven amo no dijo nada. ¿Está disgustado? Luke bajó la cabeza y no se atrevió a responder. Silva apuró su vaso y pensó un momento. Prepara el coche. Reserva los billetes. Empujó la taza en las manos de Luke y salió. Abajo, doblando la esquina, cruzando el pasillo, se detuvo. Afuera de la pequeña habitación en penumbra, la mecedora había sido trasladada al recibidor. Un anciano demacrado tomaba el sol. Días fríos, sol corto, apreciamos lo que obtenemos. Bisabuelo y Silva entrecerró los ojos e hizo una reverencia. Ma yacía bajo una manta, fingiendo dormir. ¿A dónde vas? Preguntó perezosamente. Saerta. ¿Para qué? Para ver cómo están los niños. ¿Cuál niño? Ambos. Demasiado tarde y el anciano abrió los ojos. Tu padre se fue a primera hora. Hablar de Zenón le enfureció. Desde aquella patada, el perro había corrido a la asociación. Ma también le lanzó una mirada fulminante a Silva. Siempre correteando. Con él ahí, quédate en casa con tu esposa. Si aparece una chica, tráela al viejo para que la sostenga. Sí. Silva se enderezó, sin perder el tiempo, y se giró para irse. De espaldas a la luz, oyó un suspiro. He estado observando. Roy es testarudo, pero sabe lo que hace y, aunque no se lo dijeras, vigilaría a Yumi. Después de todo, a este chico podemos vencerlo a puerta cerrada. Los forasteros, no deben meter mano. Una ráfaga fría le levantó el pelo plateado. Silva escuchó en silencio y miró hacia afuera. El sol estaba perfecto, girando hacia el mediodía. Después de un momento. Entendido. Caminó de regreso por donde había venido, de regreso al dormitorio, y dejó que su corazón se calmara. Y 4 de enero pesca. Nen con cuentas, no logró trazar una línea. Morfología Nen más 10-21, 100, 5 de enero pesca. Nen ensartado en un sedal, pero no lo suficientemente largo. Morfología del Nen más 20-51, 100, 6 de enero pesca. El sedal Nen llegó a la superficie y se rompió varias veces. Aún no es lo suficientemente fuerte. Morfología Nen más 25-76, 100, 7 de enero comienza el examen de cazador. Una sirena metálica resonó y un barco lanzadera con destino al puerto de Goya llegó para transportar a los candidatos al lugar del examen, la isla de Dolly. La pasarela se bajó. Los candidatos subieron a bordo. El ninja calvo, el hombre monia, el domador de serpientes, el chico del arco y la chica curta subieron a la cubierta y, por acuerdo tácito, mantuvieron la distancia de los que estaban detrás. Un bicho raro y el rubio Paristón, que había machacado a Donovan en el aeropuerto. Los dos grupos, tan distintos como el agua y el aceite, caminaban por la pasarela uno a uno y cruí. La cara del bicho raro, llena de púas, chirriaba a cada paso. Su expresión rígida, casi inhumana, llamó la atención de Paristón. Con Clark y Gal a cuestas, el chico rubio se detuvo para dejarlo subir primero, con la mirada fija en él. Amigo, ¿cómo te llamas? No hubo respuesta. Mohawk morado, ojos blancos en blanco, espeluznante. Ignoró a Paristón, subió a bordo y, con la mirada perdida, se quedó paralizado al no encontrar al que buscaba. La decepción le ensombreció el rostro. Tras un largo rato, se acercó al mástil y se sentó con las piernas cruzadas. Jugando a lo espeluznante. «Iya-chan, ¿quieres que le arranque la cabeza?» Clark no soportaba ver a Paristón desairado. Roy Zoldyck era una cosa, pero este tipo... no hace falta. Paristón miró a Yumi con los ojos entrecerrados, arqueando la boca. Inhaló, saboreando. Su instinto le decía que la cosa se estaba poniendo interesante. Además del bicho raro, estaba el chico de la gorra azul apoyado en la barandilla. Había muchos juguetes allí. Ninguno tan divertido como Roy Zoldyck. Se tranquilizó, subió a bordo y, como el bicho raro, observó la cubierta. Poco a poco, su sonrisa se fue desvaneciendo. ¿No vino?
Gaal tocó su centro, observó los rostros y, extrañamente, sintió alivio. Era verdad. Paristón volvió a buscar, sin querer, y frunció el ceño. Hay tiempo. Esperaremos. Se consoló, se sentó en un rincón junto al mar azul profundo y miró al horizonte para disipar la penumbra. A lo lejos, el bosque era exuberante. Bandadas de aves marinas volaban en círculos. En un lago profundo y Roy pescó, tiempo olvidado. Era evidente que la punta de la vara arrastraba una línea de nen hacia el agua, corriendo libremente y siguiendo una sombra debajo. Un gigante de 5 metros de altura. Gotó observaba, tenso. Quería recordarle al joven amo que estaban a punto de acabar, pero temía interrumpir su ritmo. Se retorció las manos y paseó de un lado a otro. Afortunadamente, la espera fue corta. 7 de enero línea nen en el agua, bajo control total y los ojos de Roy brillaron. Levántate. El sedal se hundió, atravesó la sombra. Él tiró, y el agua explotó. Un bagre enorme emergió, arrastrado hasta la orilla. Aviso. Morfología nen más 30 progreso actual. NVL1 76, 100 NVL2 6, 1000 Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 50 capítulos antes que otros. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 102. Capítulo 102. Volar. El enorme pez gato agitaba su cola, luchando como si fuera un camión pesado. Roy lo reconoció de un vistazo. El amo del pantano que gobernaba este lago, el mismo que Gon atraparía en el futuro. Así fue como convenció a Mito para que le permitiera tomar el examen de cazador. Lástima que no había tiempo para comérselo ahora. Y con un cuerpo de ese tamaño, quién sabía cuánto hedor a lodo tenía. Carne dura, con sabor a pescado, probablemente no muy sabrosa. Recogió el sedal de nen y lo soltó. Joven amo, tenemos que darnos prisa. La salida oficial estaba fijada para las 3 p.m. Ya eran las 2:55. ¿Quién sabía si podrían llegar? Gotó apagó el fuego y se echó las bolsas al hombro. Roy mantuvo la calma. La licencia importaba, pero también el entrenamiento. Naturalmente, sin orgullo ni pánico, así era. Sonrió. No te apresures. El barco estará debajo del puente cuando lleguemos. Con un gesto de la muñeca, se echó la rama al hombro. Vamos. Sí. Irrumpieron en el bosque, atravesaron calles y callejones y corrieron hacia el puerto de Doye, donde estaba amarrado el transbordador Kaijin Maru. Aún iban un poco retrasados. Un vapor de 3 mástiles, resoplando humo, se alejó del muelle, a 3 kilómetros de distancia, con pocos minutos de navegación. Oigan, esperen. Todavía no estoy a bordo. Por favor, paren. Unos cuantos desafortunados hicieron lo mismo que Roy. Llegaron tarde y saludaron frenéticamente, gritando, con la esperanza de que el barco regresara. Pero este era un examen serio, no un juego de niños. Una vez que izaron las velas, no las arriaron. Demasiado tarde. El barco no para. Inténtalo de nuevo el año que viene. Un viejo capitán barrigón y de nariz roja salió del camarote contoneándose, con la pipa en la boca, la gorra de marinero en la cabeza y la piel curtida por el mar. Echó una mirada vacía a la orilla y apartó la vista. Parecen unos cuantos niños. No te tomes en serio el trabajo del cazador y, pensó. En cubierta, las sombras se movían. Emergieron varias figuras. Un rubio con 2 guardaespaldas. Un bicho raro con la cara llena de púas. Un chico con una gorra azul y una espada al cinto. Como coreografiado y en silencio, se apoyaron en la barandilla y miraron hacia la orilla. Todos divisaron aquella figura con la hoja de caña y la rama al hombro, Roy Zoldicki, hermano mayor y ese tipo y por fin llegaste y Paristón frunció el ceño. Ladeó la cabeza hacia el capitán. Oye, creo que podemos regresar. El bicho raro también miró, al igual que Kite, que llevaba la gorra, bajándose la visera. Lo siento. Soy el capitán. Yo decido. El capitán Mark Sim se aflojó el cuello y mostró una licencia de supervisor de la asociación. Señaló el mar. ¿No te gusta? Sal. Había visto Punks así. Su primer oficial, Gus, era uno. Ahora seguía las reglas. Entonces no podemos evitarlo, suspiró Paristón, mirando hacia la costa con pesar. Por molesto que estuviera, no se olvidó del evento principal. Pero el bicho raro que estaba a su lado, al oír el comentario de Mark, no lo dudó. Saltó. Chapoteo, el agua voló. La cubierta lo observó, luego lo observó Moicano morado, ojos en blanco surcar el mar hacia la orilla. Intercambiaron miradas. ¿Qué carajo? ¿Es un idiota? ¿Saltó así, sin examen? Un zumbido se elevó.
Muchos disfrutaron del espectáculo. Un competidor menos siempre era bueno. Cuantos más idiotas así, mejor. ¿Qué hacemos, joven maestro? En el muelle, Goto tomó su teléfono mientras sopesaba los billetes de regreso. Como dijo el capitán, no te lo pierdas este año, vuelve el próximo. El joven capitán era joven. Ya habría tiempo. Pero Roy observó cómo el Kaijin Maru se hacía más pequeño, inmóvil. No parecía que tuviera intención de rendirse. Una brisa marina pasó rápidamente. Sube la cremallera, dijo Roy de repente. Que no se te caiga nada. Goto se quedó mirando, atónito, cómo Roy lanzaba la rama al mar, se agarraba el cuello y saltaba. Aterrizaron firmemente en la rama. Curiosamente, se hundió solo un poco y luego volvió a subir. Roy retorció su voluntad, y ¡zas! Se convirtieron en una flecha, abalanzándose sobre el Kaijin Maru. ¡Guau! Las olas se partieron. Una veta de agua se deslizó desde la orilla, pasando rápidamente junto a la mejilla del bicho raro. Casi había llegado a tierra cuando sus extremidades se agarrotaron. Casi sufrió un calambre y se hundió. Volvió a la vida con un sobresalto y giró, remando tras ellos. Mira. ¿Qué es eso? La línea de agua se acercaba y dos pequeños puntos en una rama aparecieron a la vista. Un grito resonó en cubierta. Paristón, Kite, el viejo capitán, el ninja calvo, el domador de serpientes, la chica curta, todos se agolparon en la barandilla para mirar. Roy, con su bastón en la cadera, las manos entrelazadas tras la espalda y el espeso cabello negro ondeando al viento, impulsaba la rama como si fuera un esquife, atravesaba el mar y crecía ante sus ojos y los hombros de Paristón se estremecieron. No pudo contener la risa. Roy Zoldyck, te amo de verdad. Nunca me decepcionas. Esa velocidad. Esa aura. Oye, Ille-chan, parece que no estás a la altura, ¿eh? Exclamó Clark. El delgado guardaespaldas le lanzó una mirada y agarró su cruz, sintiendo presión. La calma del niño, como el sol arriba, hacía imposible sentir celos. El viento se dividió y la rama se acercó rápidamente a 200 metros. En menos de un minuto, la alcanzaron y Kite se apartó de la barandilla y buscó un asiento. No hacía falta buscar. El resultado era seguro. 200 metros y 150 y bajo los gritos de la tripulación y las miradas atónitas de la multitud, la línea de flotación besó el casco. Esta vez Roy no necesitó ayuda. Goto palmeó su mochila, saltó y aterrizó de lleno en la cubierta. Roy dobló un dedo. La rama de pescar, que cortaba el agua, voló hacia su mano. Se lo echó al hombro.